Estoy seguro que habéis ido a eventos en el que habéis escuchado a un CEO salir a pichear y decir, por favor, que alguien le saque de allí. Coge a alguien que haga eso muy bien, que hay gente muy buena. Pichee por el y CEO. que pichee. ¿Por qué queréis hacer esto? Normalmente los fundadores son gente súper talentosa, súper talentosa. Entonces, ¿por qué estás aquí haciendo qué? ¿Para qué? Hoy tenemos con nosotros a Paloma y a Juan. Bienvenidos. Las personas tienen necesidades muy dispares dependiendo del momento En del caso de día, uso, de sí. la prisa que tengan. Así que a través de una aplicación ponemos en contacto a la gente para que compartan coche en sus trayectos del día a día, con la visión de hacer que compartir coche algún día sea, como nosotros decimos, tan normal como coger un autobús. Entiendo a los emprendedores como atletas de élite y yo intento ser como el entrenador, digamos, de esos atletas. Ser feliz, ser buen líder, hacer las cosas bien, es todo lo mismo, ¿no? Vale. Entonces, todo lo que fui aprendiendo, pues luego lo pongo en funcionamiento a los demás. Yo no conozco un marketplace más complicado que el carpooling, porque tú piensas en Vinted y tiene que haber alguien que venda una camiseta y alguien que la compre. Airbnb, pues alguien que ponga su casa en alquiler y alguien que la alquile. Aquí necesitas alguien que conduzca, alguien que se suba a tu coche, pero tienen que ser vecinos, trabajar en el mismo sitio y salir a la misma maldita hora. Entonces la cantidad de variables que necesitas para hacer ese match que parece de sentido común es inmensa. Se dice lo del el saber no ocupa lugar. Es mentira. El cerebro es así, es físico y hay que conectar cosas para que funcione. Entonces, si conectas así, no conectas esa. Pues yo me doy cuenta de que cuanto mejor hago mi trabajo, más invisible es. Cuanto mejor CEO soy, más tengo la sensación de que la gente dice, pero esta tía, ¿qué hace? Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Founders Place, un nuevo podcast de Ático en el que hablamos de emprendimiento, de innovación y de inversión, pero de una manera que todo el mundo pueda entender. Hoy tenemos con nosotros a Paloma y a Juan. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a intentar ponernos cara y presentarnos un poquito. ¿Quiénes sois y por qué estamos hoy aquí hablando? Paloma, Juan. Venga, dale tú. Bueno, yo soy Juan Martín, soy coach de emprendedores, fundamentalmente de CEOs o de la startup, de una manera un poco distinta. Entiendo a los emprendedores como atletas de élite Vale. y yo intento ser como el entrenador, digamos, de esos atletas. No en sesiones, sino mirando todo el conjunto y intentando ayudarles, no llevarles de no estar mal, ¿no? Del 4 al 6, sino del 8 al 11. ¿no? Vale. Que sean, Muy bien. En la parte mental increíbles. y emocional, en la parte, podríamos decir, Todo técnica lo- y táctica también del todo juego. lo que necesiten. Ok. Igual que un entrenador. O sea, no me imagino a Ferrero diciéndole a Calaf, yo de esto no puedo hablar. Ok. ¿Cuánto tiempo Entonces- llevas en esto, Juan? ¿Cuánto tiempo llevo como coach? Así con nombre 3 años, pero en realidad yo fundé mi propia empresa y en realidad como fundador y como CEO de mi empresa lo que hacía era esto para mis socios. O sea, eres emprendedor también. Sí. Y me fui dando cuenta después que eso es lo que hacía y que eso es lo que a mí me había hecho falta como CEO. Qué bueno. Y Súper. estudiando la mente humana toda la vida. Claro, mi startup iba de eso, iba de cómo ayudar a las personas a encontrar el sitio en el que ser feliz. Me di cuenta de que ser feliz, ser buen líder, hacer las cosas bien, es todo lo mismo, ¿no? Vale. Entonces, todo lo que fui aprendiendo, pues luego lo pongo en Lo trasladas funcionamiento a los demás. Qué Pues bueno. propósito, valores, todo esto que todo el mundo sabe, pero no sabe muy bien exactamente qué es y para qué funciona. ¿Y cómo se aplica? Y Pues, cómo, pues intentar hacerlo bien. Iremos para que- profundizando un poquito. Para que sean coherentes, ¿no? con todo y eso normalmente te da mucha fuerza. fenomenal. Súper. Paloma, cuéntanos. Pues yo soy entrenada por Juan. El otro día le decía, yo no recuerdo saber nada antes de conocerte, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Pues después de conocer a Juan, una persona con una conciencia mucho más profunda por querer hacer algo grande, divertido en el mundo. Y aquí estamos, pues emprendiendo cositas que parece que hacen falta ahí fuera y con muchas ganas de crecer, de seguir aprendiendo. Qué bueno. Ahora Eres vamos la a- CEO de Tribu. Soy Eso la es. CEO de Tribu, Antes, startup conocida como Hub Carpool. Cuéntanos también qué hacéis en Tribu. Pues como siempre decimos, Tribu es como una forma de pensar, una forma de vivir, de entender que podemos usar mucho mejor todo lo que ya tenemos, que a veces yo creo que nos hemos olvidado un poco del sentido común, de que nos está llevando como algunos problemas lo que vemos todos en las ciudades, ¿no? Ahora mismo estamos escuchando claxons ahí fuera, no caben más coches, los coches van completamente vacíos. Todo además mientras el transporte público es algo que también está empezando a colapsar, además que no es accesible en todos los sitios y era un poco la sensación de, jolín, esto se tiene que poder usar mejor, tenemos que poder salir a la calle y hacer autostop. ¿Por qué no hace autostop la gente? Porque no es seguro, porque no sabes dónde te llevan, pero para eso está la tecnología, ¿no? Entonces, desde que vimos que el mundo tenía que pasar por ahí, pues nos pusimos a ello, así que a través de una aplicación ponemos en contacto a la gente para que compartan coche en sus trayectos del día a día, como un BlaBlaCar, pero interurbano, con la visión de
hacer que compartir coche algún día sea, como nosotros decimos, tan normal como coger un autobús. Entendemos que el mundo tiene que pasar por esto hasta llegar a la movilidad autónoma, que sin duda será compartida, o sea, coches inteligentes, pues entendemos que o son monoplazas o irán compartidos, no van a llevar 4 plazas vacías para desplazar 80 kilos de personas. Entonces, a eso nos dedicamos, a esa transición un poquito más lógica de cómo nos movemos. Compitiendo directamente, por ejemplo, con el taxi, con Uber. Bueno, como yo siempre digo, dependiendo del trayecto, competimos con el metro, con el bus, con la bici, con el taxi. Las personas tienen necesidades muy dispares dependiendo del momento El del caso de día, uso, de sí. la prisa que tengan, de la flexibilidad, de a dónde vayan. Entonces, es una alternativa más, es la alternativa que falta para coexistir con todas las demás y que dependiendo de cada momento pues la gente pueda elegir lo que más le conviene. Pero sí, como lo decimos un poco, al final es viajar como en Uber, pero al precio del transporte público. Claro, es un trayecto privado, ¿no? Donde hay un conductor y que varias personas se unen a ese trayecto para ir haciendo diferentes paradas. Qué bueno. Exacto. Es un podcast en el que vamos a focalizarnos más en la parte del emprendedor que en la parte de la compañía. Por eso está Juan también aquí como coach, Paloma, una emprendedora que lleva muchos años durante el proceso. Y lo que vamos a tratar es de enfocarnos, ¿no?, en esa parte del proceso del emprendedor. Aún así quería hacer un apunte y es que yo viví en México hace 8 o 9 años, incluso alguno más, y ya existía el Uber Pool. O sea, Total. que cuando yo llegué aquí se me hacía lo más normal del mundo, se me hacía lo más eficiente del mundo, y cuando llegué aquí y ya estaba Uber también, pero sin esa parte del pool, me parecía un paso atrás increíble, pero porque creo que el problema era que no podías encochar o algo así durante el proceso, ¿no? Total. Entonces, Aquí lo han probado también. sentido común, ¿no? O sea, Pero creo lo han es tenido muy que natural. quitar. Yo probé Uberpool aquí, lo que pasa es el problema que también tiene el carpooling, que es la masa crítica. O sea, Ok. tú pides un Uber y lo esperas en los próximos 3-4 minutos. En 3-4 minutos Uber ha tenido que tener suficiente masa crítica como para ofrecerte una ruta que no te desvíe demasiado de la tuya, que sea completamente... La operativa y la logística la del operativa del y la proceso logística es muy mayor. compleja. Esto no son vehículos ni conductores privados ni profesionales, son los propios coches de la gente. Entonces es convertir todos esos coches que ya están ahí en esa disponibilidad para la gente. Pero aún así tenemos que conectar a prácticamente la población para que funcione. O sea, es un modelo muy complejo. ¿Y en Tribu cualquiera puede ser conductor Tribu? O sea, cualquiera, yo tengo mi coche, puedo coger y decir, vale, quiero trabajar como conductor en Tribu y llevar a gente. ¿Esto se puede Es hacer? que no trabajas como conductor en Tribu, es decir, esto es un modelo de economía colaborativa. La gente no Vale. lo puede usar para lucrarse, Vale. sino que lo utilizas para compartir los gastos del trayecto que ya estás realizando. Es decir, un pasajero en Tribu no puede entrar y pedir a demanda a un conductor, sino que puede subirse a un trayecto que ese conductor ya haya dicho que va a hacer igualmente. Vale. Entonces es usar mejor, que es el principio de la economía colaborativa, que es usar mejor los recursos que ya existen. Oye, se va a hacer un trayecto igualmente y hay 4 plazas disponibles, que se suba gente y compartan los gastos del trayecto. De hecho, limitamos el precio máximo al que puedes poner la plaza, que está limitado por el Ministerio de Fomento, son 21 céntimos por kilómetro. Por encima de eso se entiende que te estás lucrando y no compartiendo gastos. Entonces, no es que tú trabajes como conductor, es que tú, que tienes tu coche todos los días y vas solo, digas, pues voy a pagarme la gasolina y voy a compartir gastos. A compartir gastos, a compartir tiempo, a hacer colegas y a pasarme lo mejor en este trayecto que hasta ahora hacía solo, ineficiente y demás, ¿no? Entonces, con que tengas carnet de conducir, puedes. ¿Tú, Juan, qué opinas del carpooling? ¿Cómo lo ves? Yo creo que de todas las ideas con las que yo he trabajado es la más ambiciosa de todas. Yo cuando llegué a Jup en ese momento eran 4 socios. Poner a 4 socios en Lo hemos vivido, común éramos es especialmente Cinco complejo, años, ¿no? Y muchas veces te dirían que no merece la pena. Pero es verdad que yo les decía mucho lo de es tan loco el reto, es tan grande, tan diferencial para conseguirlo que la única forma que la podemos conseguir es si efectivamente conseguimos que los 4 funcionéis alineados. Y porque es un reto lo suficientemente grande como para que ocurra, ¿no? Y yo creo que es la idea que todos hemos pensado alguna vez en la universidad, ¿no? Es como que Es que todos lo que te hemos decía, es de pensado. sentido común. Creo que Es de- o sea, es como de... Lo que pasa es que hay que Yendo a la conseguirlo. uni mismo, era como, vamos a la uni, todos a la uni, a la misma Total. uni, salimos algunos del barrio,
¿por qué no vamos juntos? Claro, no me es lo han que dicho 100.000 veces. Digo, si no es nada disruptivo, si lo hemos pensado todos. En las universidades hay grupos de WhatsApp donde la gente ya se organiza. Literal. Pero la logística de coordinarlo es La compleja. ejecución de ello La Claro. ejecución... es muy compleja. Sí, y yo más con la inversión ahora, ¿no? En los 2000 que se invertía mucho en Marketplace, Total. pero ahora, si no hubiera salido lo de los CAEs, es muy difícil Y que, financiar ¿Los toda la CAEs? parte ¿Qué son de... los Es Créditos el- de... Sí, ahora vamos a eso. Ahora- pero ahora solo no- por Vale. mencionar la palabra marketplace, yo no conozco un marketplace más complicado que el carpooling, porque tú piensas en Vinted y tiene que haber alguien que venda una camiseta y alguien que la compre. Airbnb, pues alguien que ponga su casa en alquiler y alguien que la alquile. Aquí necesitas alguien que conduzca, alguien que se suba a tu coche, pero tienen que ser vecinos, trabajar en el mismo sitio y salir a la misma maldita hora. Entonces la cantidad de variables que necesitas para hacer ese match que parece el sentido común es inmensa. Por eso ahora los CAEs que ahora profundizamos han sido... De ahí que cuando nosotros arrancamos, nuestra ambición, como dice Juan, era, "No, esto tiene todo el sentido, vamos a por ello, vamos a montar el siguiente Uber del pueblo", como lo llamamos. No tardamos mucho tiempo en salir al mercado y decir, fuck, no, esto va a costar muchos millones que no sabemos dónde conseguir, mucho tiempo, y entonces dijimos, bueno, pues los trayectos más problemáticos son de ida y vuelta al trabajo, pues vamos a hablar con el trabajo. Entonces nos dirigimos a las empresas y universidades y hemos sido un B2B hasta hace unos meses, que ha sido, bueno, pues igual un antes y un después en todo el modelo, y ahora gracias a... Que por eso el rebranding también. Por eso el rebranding, o sea, ha sido por fin el renacer, pero Ya. que hemos estado 6 años diciendo, esto tiene mucho sentido, pero no sabemos cómo hacerlo. Encontramos una manera que nos ha mantenido con vida hasta que ahora nos ha tocado una especie de lotería con eso que ahora profundizaremos. Bueno, coméntalo si quieres de Pero una, sí. ¿eh? O sea, Pues lo que comentabais de los CAEs. Básicamente yo creo que la maravilla ha sido que alguien en Europa ha visto lo mismo que nosotros vimos y lo que todos hemos sentido hace unos años, pero entendieron que, vale, es imposible. Tiene mucho sentido que la gente comparta coche y utilicemos las millones de plazas que hay vacías, pero esto es muy difícil de conseguir si no se incentiva de alguna manera la construcción de esa base de usuarios y esa masa crítica, ¿no? Entonces, una obra política, una obra de arte política, por cierto, pues han sacado dentro del mercado de ahorros energéticos, que es parecido al de créditos de carbono, pero con energía. Básicamente las energéticas generan un exceso de consumo de energía que tienen que compensar de alguna manera. Entonces tienen la alternativa de invertir en el fondo de eficiencia energética o comprar estos ahorros energéticos a empresas y startups por un precio más económico, digamos. Entonces ahora cada viaje compartido genera un ahorro energético que en este caso nos compra Iberdrola. Entonces estamos pudiendo bonificar a la gente cada vez que comparten coche, incluso los viajes que ya comparten con sus colegas, con su gente, y de esta manera pues estamos pudiendo acelerar la entrada de miles de personas en la plataforma para que luego eso pueda traccionar por sí solo. Entonces, gracias a eso, pues por fin el B2C ya sí que sí tenía más sentido que nunca. Y eso nos tenía que pillar ahí 6 años dando la matraca hasta Es algo que parecido alguien lo a- viera. Como en los aviones cuando te pone compensar el CO2. Algo parecido a esto, que tú los compensas créditos. la huella, Exacto. pero en este caso con el transporte. En este caso, a el nivel- megavatios hora, en vez de CO2, es Vale. energía lo, bueno. lo que se contabiliza. Dejas tu coche en casa y entonces pues todo lo que ibas a gastar con ese coche pues ya no... me gustaría, para estructurar un poquito, creo que hay dos etapas diferenciales, ¿no? Un poco la etapa en la que estás buscando el cómo, esa primera etapa que tiene unos retos, y me encantaría centrarnos primero en esos retos, y luego pues, los retos de growth, podríamos decir, o ahora que Sí. habéis encontrado ese segundo modelo que parece que os da esa escalabilidad. Los retos son muy diferentes por lo general, y me gustaría empezar por ahí. Que al final hay muchas recomendaciones en el ecosistema, muchas red flags, muchos puntos a tener en cuenta. Si te tengo que hacer una pregunta, ¿cuáles son esos primeros certezas con las que empiezas a emprender y que luego te das cuenta de que no eran tan así durante toda esa primera etapa, ¿no? Esas cosas que muchas veces entramos en el ecosistema sin saber realmente cómo es y luego nos damos de cruces porque las cosas pues, son un reto realmente y son más complicadas de lo que parecen. Mil cosas en ese sentido. Nosotros además es que entramos en el mundo del emprendimiento, no veníamos ninguno de familias emprendedoras en sí, ni con empresas propias, ni un euro de patrimonio familiar. Entonces
entramos en Connector contándonos, tenemos Vale. esta idea, este propósito, ¿qué es esto de emprender? Y ahí empiezas a hacer coger contexto, levantamos la primera rondita de inversión, que fue lo que nos permitió dejar nuestro trabajo y empezar. Y desde ahí pues piensas que ya teniendo la idea y teniendo el capital y teniendo unos socios, pues que lo más difícil ya lo has conseguido, que ahora ya es montarlo, ¿no? Y te das cuenta de que ahí empieza todo lo que no sabes, que aunque tengas unos socios a los que quieres mucho, van a venir momentos de desalineación o de no entender posiciones, exigencias entre unos y otros que al final hace que te pierdas un poco a ti mismo. Vale, vamos a empezar por socios. Me Venga. parece un buen melón. Porque no sé cuántas veces te habrán dicho que lo de emprender con 4, pues a nosotros Sí. no me acuerdo que nos lo decían. Ya nos ponían como ahí una primera red flag de, ojo, esto de emprender con 4. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo es esta parte de gestión de No podemos tirarnos todo el podcast de con los este tema, ¿no? socios? ¿Ya os conocíais los socios previamente o...? La historia es muy curiosa. O sea, formalizamos la empresa juntos, pero no nos conocíamos. Yo empecé con Natán, que fue mi mejor amigo durante muchos años, mi pareja durante muchos otros, luego mi socio y ahora es mi hermano, digamos, ¿no? Y siempre llevábamos años queriendo emprender, entendimos esta idea y montamos un poco lo que sabíamos, pues el pitch, el approach to market, la web, las cositas que nos habían enseñado desde marketing y no teníamos tecnología ni nada. Nos pateamos las unis, empezamos a poner carteles, buscamos CTO, empezamos a hablar con gente, que nos tomamos cafés todos los jueves con alguien y un amigo nos presentó, nos dijo, pues tío, justo tengo un colega en la Politécnica que está haciendo lo mismo que vosotros, pero es ingeniero y ha desarrollado un MVP de carpooling para la uni. Y nos lo presentaron y fue nuestro socio Carlos al minuto, en plan, ya está. Y a las 3 semanas o así nos escribió una chica por la web, en plan, estoy acabando la carrera, soy de Las Rozas, he vivido toda la vida el problema del tráfico, el bus va, quiero montar una app de carpooling, me he metido a ver quién está, os he visto a vosotros. Y nosotros ahí como... una de esas cosas también de, jolín, ahora, ¿no? Que nosotros ya somos emprendedores y ya llevamos aquí, y ahora te das cuenta que llevábamos nada, horas, ¿sabes? Haciendo... Entonces se vino Andre, le hicimos ahí como unas pruebas, un vesting, un tal, y dijimos, esta tía es una fuera de serie, pero la hicimos currárselo, que un día vino y ya nos dijo, tío, sois unos flipados, no tenéis nada. En ¿Quiénes plan, sois vosotros? ¿Qué coño, de qué va esto, sabes? Parecen las pruebas para entrar en la sí, NASA sí. y lleváis 2 días. Total, la dimos menos equity, algo que luego reestructuramos con el tiempo, pero es esa sensación de ya te creías emprendedor y ya creías que tenías algo y no habías ni empezado, ¿sabes? Así que ahí ya nos asociamos, la ronda ya la levantamos juntos y ya lo formalizamos todos juntos. 4 emprendedores. Sí, tiene como todos, sus luces y sus sombras. Creo que durante mucho tiempo lo más positivo es que cada área estratégica estaba liderada por un founder. Vale. Y eso es un espíritu y una esencia que no se puede delegar en nadie que no esté viviéndolo, ¿no? Entonces, 100%. tanto tecnología como ventas, como marketing, era como que ahora ya vamos metiendo, hay un equipo de leadership más amplio, pero durante un tiempo creo que eso fue lo más importante, pero claro, luego también, además somos 4 founders, los 4 muy fuertes, los 4 podríamos ser CEO perfectamente. Seguís los 4. Seguimos los 4. Esto es otro tema, ¿eh? Porque ¿qué dirías que en estos primeros años donde estás creando y formando esas relaciones, si no os conocíais, ¿no? Y tú nos lo podrás contar seguro también que has estado ahí conteste entre Juan, medio de sí. todos, ¿no? ¿Cuáles han sido esos grandes retos? ¿Es comunicación? ¿Son los egos? ¿Es la parte de gestión de expectativas? Que normalmente también nos Sí. encontramos otro gran muro ahí. 100%. ¿Cuáles son esos grandes retos? Ahora quiero que aquí respondas mejor tú. Yo creo que el principal que más nos ha costado ha sido el que todo tenía que ser como muy democrático, tomado entre los 4, no había una autoridad por encima de otra, confundíamos el rol de somos los 4 socios versus CEO, CTO, CEO, entonces esa parte de liderazgo a mí me ha costado mucho ser CEO. 1, porque yo no me ponía en esa posición, 2, porque entre mis founders era difícil entender, vale, pues no, pues es CEO, tenemos que tener una relación CEO-CTO en este sentido, ¿no? Pero confundíamos un poco los roles con somos los 4 fundadores y los 4 a igual, ¿no? Entonces durante mucho tiempo pues la compañía pierde un poco de eficiencia, de velocidad, yo creo que nos ha costado entender cómo formar un poco ese equipo por el bien de la compañía y aquí Juan ha sido absolutamente clave para ayudarnos a entender, a alinearlos. Luego, la alineación también ha sido muy importante. Yo creo que ahora tenemos la visión todos muy clara, pero durante mucho tiempo, aunque pensábamos que sí,
la realidad es que no, e incluso del B2B al B2C ha habido también que entendernos y que saber y que estar alineados. Ha habido mucho freno de estar muy de acuerdo en todo. ¿Y cómo nos has ayudado? A ver, yo creo que entre socios lo más importante que Hub tenía, que es lo que es el cariño, es de Es verdad. el amor, exacto. Es el quererse. Y yo cuando llegué se querían mucho, pero estaban para matarse. Vale. Especialmente con Paloma en ese momento. Pero esto se lo pueden encontrar muchos emprendedores. Estaban, o sea, había una relación de afecto, o sea, estaban guays. Lo que pasa es que no llegaban a, entiendo, para No se matarse, no se entendían entendían, no porque- llegaban a Sí. acuerdos. Yo creo que le pasa a muchos emprendedores, Por eso. pero te pierdes en el camino. Tú empiezas con un propósito muy claro, tu B2C, Juntas claro. por de- amistad, pero luego y de repente se entras confunde allí, todo. te vas al B2B y te llega la pandemia y de repente bajas y de repente de yo quería cambiar el mundo y que todo el mundo compartiera coches a bueno, nosotros vamos a hacer esto y vendemos por BlaBlaCar por 15 millones y nos compramos una casa y se te ha olvidado de qué coño iba todo, ¿no? Total. Y eso evidentemente afecta luego a cuando hablas y cuando haces los proyectos y cuando haces todo. Entonces, gracias a Dios se querían mucho y entonces aunque se pelearan, siempre había una parte de que querían reparar. Y casi ni nos peleábamos, lo ocultábamos, lo metíamos debajo de la alfombra, era como todo muy bien. Yo cuando llegué ya estabais Pero peleados, sí, sí, ya, ahí empezó ya a- empezaba Sí, a pero salir. supongo de peleas de... ¿no? De, No, de founders, de, Y de no estoy de debates, acuerdo, somos y muy de esto lo debate- estás haciendo y sí. no está bien, o no. La Exigencias. calidad, ¿no? El, joder, no estás haciendo suficientemente bien. O esperaba más de suficientemente- ti, mi expectativa Sí. era otra. Claro. Sí. Claro, entonces estaba mucho ahí. Y lo que decía Paloma, ¿no? Para mí, lo primero que vi es no sois 4, sois un cuarto. Ya. Porque solo tomáis las decisiones que estáis los 4 de acuerdo al 100% en el mismo momento y lugar. O sea, era como lo del carpooling, pero en socios. Qué Entonces, bueno. para tomar una decisión eran 2 semanas, porque claro, todos tenían muchas reuniones, porque más todos los emprendedores tienden a esto, ¿no? Muchísimas reuniones, muchísimo Mucha día a col. día. Y entonces, para juntarse a hablar era un infierno. Y encima, cuando se juntaban, poner a los 4 de acuerdo, todos, ya digo, todos podían ser CEOs perfectamente, ¿no? Entonces, pues hubo que cortar esa dinámica de no, que aquí cada uno tiene que ser mayor y tenéis que confiar los unos en los otros. Y si morimos porque Natán toma las decisiones en marketing y las toma mal, pues por haber decidido otro socio. Claro. Que es que al final, cuando decides un socio es una decisión mucho más importante de lo que parece, pero luego la quieres echar para atrás y quieres controlar. Y entonces, si eso lo haces con 4, ¿Has llevado a cabo alguna estrategia o algún modus que tú digas, esto al principio siempre lo hago porque funciona? O sea, ¿cuál es como tu salsa secreta? es sacarlo a la luz. O sea, no hay nada que yo le diga a los fundadores o a cada persona que él mismo no sepa. Total. Tú te lo has dicho, lo que pasa es que no te escuchas. Claro. Entonces, lo tienes claro, pero no sale. Entonces yo pongo ahí y lo saco a luz y hago que lo hablen. Y digo, a ver, ¿esto qué está pasando? ¿Qué hacemos? Y una cosa que me encanta de Hub, habíamos decidido ir al B2C antes de que los CAEs fueran, no pensábamos que los CAEs iban a ser céntimos. Luego resulta que son importantes y han sido un incentivo importante. Pero la decisión de volvemos al B2C y hacemos esto o morimos, se decidió antes, que es algo que me encanta. Y luego ha venido eso y entonces te ha salido bien, ¿no? Pues normalmente cuando te preparas bien. Pero es sacar lo que tienen dentro y que se les olvida y mucho de qué pasas a tener miedo a morir. Eso Y te iba a entonces decir. empiezas a sobrevivir y no a intentar ganar. Tienes tanto miedo de tener que cerrar que Que al haces final cualquier acabas cosa con tal de... siendo un zombie. Estás vivo, pero no vivo. Y yo lo que intento es eso que hablábamos del propósito, ¿no? De conectar y decir, a ver, ¿por qué queréis hacer esto? Normalmente los fundadores son gente súper talentosa. Súper talentosa. Entonces, ¿por qué estás aquí haciendo qué? ¿Para qué? Una de las ¿Y cosas... qué esperas de los demás? ¿Qué esperas del proyecto? Y de ti mismo? O sea, ¿hacia dónde lo quieres llevar? Eso es, una de las cosas que nos encontramos bastante, o sea, nos lo encontramos nosotros cuando estábamos emprendiendo en este equipo de 4, Sí, en un momento 5 que sí, éramos, vamos a ver, y 5. me lo encuentro un montón con emprendedores. No sé si lo habéis vivido, os ha pasado, ¿no? Que además pasa cuando vienen 4 personas que se conocen, vienen de backgrounds diferentes y el de tecnología no entiende / valora negocio, el de negocio no entiende / valora captación, desarrollo de negocio y así un poco con todo, ¿no? ¿Esto es habitual? ¿Es difícil de gestionar? ¿Tiene solución o no tiene solución? Porque ya te digo, yo creo que cualquiera dos que se pongan a emprender con backgrounds diferentes, esto sí que es un denominador común que nos encontramos bastante. Y sin backgrounds. Normalmente si se han juntado 2 personas es porque tienen cosas relativamente distintas. Entonces, entender quién somos y quién son los demás, se dice lo del el saber no ocupa lugar. Es mentira. El cerebro Eso me es así, es físico y hay que conectar cosas para que funcione. Entonces, si conectas así, no conectas así.
y esto tiene que estar claro. Y otra vez, cuando lo ves y, por ejemplo, Paloma, para mí es un ejemplo muy claro, la tenían pagando las nóminas. Paloma no hay que conocerla mucho para saber que es una bestia social, es carismática, enamora a todo el que está ahí, ¿no? Sí, y la tenían ahí con el ordenador pagando el alquiler y las... Contabilidad, cosas que tiene que hacer el CEO, pues te toca y palma si no lo haces bien. Y no lo hacía bien. Y entonces, y claro, en realidad lo ves desde fuera y dices, es ridículo. Es muy fácil, ¿Qué págalas. hacéis? Es que además tenía Si gente no en le el gusta equipo hacerlo, que se le no, daba se me da muy bien. Entonces es de, pero si tardas 6 segundos tú en pagar las nóminas, ¿por qué la tienes allá 2 horas ahí sufriendo? Claro. Que encima... Entonces, conocerse cada uno, entender qué animal es cada uno, por simplificarlo mucho, ¿no? Pues tenemos un pez, un mono, vale, pues vamos a tratarnos como tal, vamos a olvidarnos de los roles estos que nos ponemos, que nos creemos que somos Telefónica y somos 6. Entonces, olvídate de toda esta movida, no estamos jugando fútbol 11, estamos jugando fútbol sala, aquí todos jugamos de todo, Toque. y que cada uno sea quien tiene que ser. Sí, y a partir de ahí, también desde entiende al otro y que te entiendan a ti. Entonces, joder, de repente cambia todo y de repente todo lo que con Paloma era un problema, de repente ya no, porque ya está, las nóminas están pagas en tiempo porque hemos puesto a la persona que se la da bien, entonces, joder, de repente Paloma empieza a hacer todo lo que hace muy bien, entonces de repente te encanta, claro, porque por eso te hiciste socio de Paloma. Y al revés. Yo esto lo defino encima de la muchas mesa. veces con que es mucho más, podríamos decir, eficiente, o el resultado acaba siendo mejor si tú eres capaz de identificar tus fortalezas y potenciarlas, que tratar de machacarte a Total. reforzar o a mejorar lo Sí, que no eres exponer bueno. también tus o sea. debilidades. Es decir, oye, a mí me mola esto no se me da bien, si a otro se le da mejor, Total. veamos si te puedes ocupar de ello, porque es que si no, es que lo voy a hacer mal. Tal cual. Esto es lo que más yo creo que ha sido relevante y uno de los mayores aprendizajes que Juan nos ha hecho muy libres en entender eso, ¿no? Con una frase que siempre dice que somos esclavos de nuestras virtudes. Al final, toda virtud está sostenida por una sombra, precisamente. Si tú eres una persona creativa, que improvisas muchísimo, que estás con alguien y se te va la hora, pero porque vives el momento presente y precisamente eso es lo que más agradeces de esa persona, pues a lo mejor esa persona no es la más puntual porque está llegando tarde al siguiente sitio, porque está contigo y se le ha ido la hora. Entonces, cuando muchas veces además queremos cambiar lo malo de la gente, Juan siempre nos dice, ok, pero entonces estate dispuesto a quitar lo bueno que conlleva eso. Si quieres que Paloma sea puntual, entonces deja de valorar que Paloma cuando está contigo se entrega al 1000%, ¿no? claro. Entonces, somos esclavos de nuestras virtudes y cuando empieces a entender y a respetar eso, es como que de repente ya te dejan de molestar los defectos de los demás porque valoras precisamente qué virtud estás sosteniendo. Claro. Es el yin y el yang, no puede haber uno sin Totalmente. Y que, como Juan siempre decía, pues eso, somos muy buenos en unas cosas, en otras no tanto. Pues tenemos dos caminos, o empiezas a ser un poquito bueno en todo, pero entonces acabas siendo mediocre, o en lo que eres bueno, sé brillante, y lo demás ya, además, desde tu zona ya de genialidad, cuando tú estás conectado, todo lo demás se arregla solo, pero sin intentar poner el foco ahí. Y entonces a mí me ha hecho absolutamente libre en este sentido. Creo que nunca he estado en un nivel de performance así antes, pero he tenido que pasar muchos procesos de soltar cosas, de que la gente no entendiera, de soltar la culpa, de gestionar un poco todo eso, y cuando yo lo he descubierto en mí, pues he podido empezar a, como líder, a hacer libres a los demás de esto mismo y también ayudar a la gente a construir puestos conforme a sus virtudes y no lo contrario, y desde este punto es que cambia todo, cambia la gente, Claro. cambia la ambición, la motivación, todo. ¿Cuál dirías entonces que es el rol de un CEO perfecto para ti? Pues el que sea más cercano a la esencia de ese CEO en cuestión. Entonces, a lo mejor hay CEOs que son completamente analíticos, financieros y resolutivos de algunas cosas, entonces pues tendrás que ser un CEO excelente en eso y que la otra parte te la cubran Claro. otros, ¿no? Si eres un CEO, pues eso, más creativo, más de visión, más de estrategia, más de liderazgo, pues lleva eso hasta el final. Yo creo que el mejor CEO es el que tiene clara la visión de dónde está yendo el proyecto e intenta utilizar los recursos de la mejor manera para llegar ahí, incluyendo su propio talento, el talento del equipo. Entonces yo creo que ser fiel a uno mismo, y entonces habrá 1000 tipos de CEO y 1000 roles distintos y 1000 formas diferentes de desempeñarlo. Me encanta eso que has 100%. dicho, porque siempre digo que en equipos pequeños es más bien
el puesto que se tiene que amoldar a la personalidad del que entra o a las habilidades del que entra, que no la rigidez del puesto y que tú acabes fiteando en eso. Pues si eres 1000 trabajadores, puedo llegar a entender que necesitas una job description y exactamente así y Total. buscarás la persona que encaja, pero en el Total, inicio creo sí. que tiene muchísimo más Sí, sentido. que por cada rato que yo estaba haciendo cosas que no se me dan bien, que me llevan energía y que encima no las desempeño bien, como es llevar la contabilidad y hacer tal, pues no estoy en un evento conociendo gente que luego acaba siendo diferencial e invirtiéndome dinero 3 años más tarde. Entonces, si delegas eso, pues en vez de en un evento puedo estar en 5. Entonces, puedo atraer mucho más valor centrándome en... ¿Tiene que ser fundraiser el CEO? Primero diría que depende del modelo, depende si el Sí, modelo sí, requiere de inversión o no. Y pues sería incoherente por mi lado decir tiene que ser nada concreto. Es que si es una persona a la que no le gusta, se le da bien, no, Pero pues sí que a es lo verdad mejor... que el CEO muchas veces tiene que ser la cara visible, ¿no? De la compañía, de puertas hacia afuera y al Claro, final es que tiene la tiene que vision, defender la entonces... compañía de cara No hacia tiene afuera. que ¿O me ser equivoco? fundraising, tiene que estar en el fundraising. O sea, evidentemente nadie va a invertir si no puede hablar y entender la persona que tiene la visión, la persona que lo ve y la que... Pero estoy seguro que habéis ido a eventos en el que habéis escuchado a un CEO salir a pichar y decir, por favor, que alguien le saque de allí. Sí, 100%. No le hace ningún favor que esté ahí. sí. Coge a alguien que haga eso muy bien, que hay gente Y que muy buena pichee por el y que CEO. pichee. Y por Sí. supuesto, en claro. un momento del proceso tendrás que entrar. Igual que normalmente en las ventas hay Claro. normalmente que tiene que entrar el técnico. Y va allí y el Claro. técnico te explica. El CEO tiene que estar en el fundraising. Claro. No puede no estar. A lo mejor es una Pero persona... no tiene que ser el fundraising. Es una persona tímida y lo que necesita es un one-to-one con el En el inversor one-to-one se maneja tranquilamente, mejor, sí, sí. donde Claro. puedan profundizar en su... Muy Es bien. decir, creo que es parte clave del proceso, pero no tiene por qué ser justo la parte más de speaker o de... Entonces tendrá que tener un financiero que tenga precisamente un rol. Yo a lo mejor puedo permitirme un financiero que no tenga que ser un killer en las reuniones, porque ya voy yo, entonces que sea más controller. Sin duda tiene que hacer un equipo que le complemente para conseguir ser fundraiser en ese sentido. En vuestro caso, en tu caso en concreto, tú eres la fundraiser de... Sí, a mí además es que de me Tribu. flipa. Sí, y bueno, y las hemos pasado muy canutas, pero ¿Por qué? joder, ¿qué os voy a contar? Es que iba a preguntar eso, ¿no? Porque habéis saltado varias veces la palabra de a punto de morir o un poco ahí agonizando, por decirlo de alguna manera, durante el proceso. Pues vivimos la montaña rusa Sí. del emprendedor. Entiendo que ahora también estáis en ese punto en el que las cosas van para arriba y es mucho más fácil tener la energía y decir estoy en mi mejor momento, etcétera. ¿Cómo se gestionan pues esos momentos donde las cosas no van tan bien, donde parece que pues no estoy siendo capaz de levantar la ronda, pues parece que estoy contándole esto al cliente y parece que le estoy hablando de otra cosa porque no entiende la propuesta de valor? ¿Cómo se pasan? Y yo siempre digo, ¿no? La resiliencia es uno de esos grandes valores del emprendedor, del seguir en el camino, el seguir en el Total. camino, alargarlo mientras tenga sentido. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo Total. gestionáis eso? Yo siento que la resiliencia es fruto de estar comprometido con el propósito. Entonces, Vale. tú tienes un propósito claro, nosotros veíamos, tío, esto no tiene sentido, si no lo hago yo, lo tiene que hacer alguien. Entonces, da igual, pandemia, B2B que no funciona, empresa zombie, seguíamos ahí, hay cantidad de gente que nos ha dicho, sois el equipo oportuno en el producto equivocado, dejad esto ya, en plan, ¿qué hacéis? ¿No? Y es como, cuando tienes el propósito tan claro, la resiliencia viene detrás, Ya. ¿no? Entonces ya persistes. Yo me acuerdo antes de la última ronda que le decía a Juan, ¿te acuerdas que me costó arrancar el decidir hacer la ronda y toda esa parte? Y llegué un día que te dije, creo que guardo un trauma de la última. Hemos levantado de Venture Capital 2 rondas, ¿no? ¿Cuánto en total se puede decir? Sí, 2,1 más 1,3 más luego 100... 4 casi. Sí, 4 millones y pico, así. Muy bien. Sí, está muy bien. Está muy bien, pero también es como, bueno, claro, los Es has gasolina, necesitado. es gasolina y es te- y dilución, hace son bueno, cosas. No las hemos levantado siempre a las Ay. mejores condiciones, o sea que bueno, ha habido un poco de todo. Pero, jolín, ha habido mucha diferencia entre la primera y esta última ronda donde tenía a Juan, tenía a mi Sofi, que es esta mano derecha que me ayuda con todo lo demás para coordinar agendas, eventos, toda esa parte que me drenaba. Tenía un CFO. Entonces, para mí fue como, qué gusto, esto es otro tipo, ¿no? Pero la primera ronda que fue completamente en solitario, con un business plan que no entendía ni yo,
tirando puramente de propósito, de visión, con unos números que no eran casi nada rimbombantes, sin saber bien lo que hacía, llorando mucho por las noches y diciendo, ¿va a salir esto? ¿No? ¿Voy a palmar la empresa? ¿Cómo se hace? Nunca había pasado por ese proceso y fue como súper solitario y claro, es como todo, cuando luego lo has conseguido dices, ya está, lo ibas a conseguir, pero todas esas noches que no sabes si va a salir, y donde además ahí la responsabilidad sí estaba como muy dividida y o salía. Entonces yo esa la viví como con mucha angustia y mucha soledad. En cambio, la siguiente, todas tienen sus complicaciones determinadas. La última pues, fue más complicada porque era una ronda con la que yo iba con un pitch de voy a pivotar la empresa. Los propios inversores que tenía dentro literalmente me dijeron en plan, ¿qué coño dices? No, esto no es un SaaS, no entiendo. Me decía de B2B Juan, a B2C, claro, cambias el target audience. total, todo. y ahora lo de los CAEs y todo esto parece que se entiende, pero cuando yo lo pitcheaba, todavía a día de hoy hay inversores de dentro del cap table más minoritarios que vienen y me dicen, ¿pero qué ha pasado realmente? Y yo, ostras, o no lo supe explicar, no se entendía cuando lo pitcheabas. Inversores en ese momento me pidieron hacer un plan de contingencia y nos preparamos porque yo creo que esto va a haber que liquidarlo, en plan de literal. No recibí ni un euro de follow-ons de los fondos que tenía. Wow, durísimo. No se vio, no se entendía. Incluso dentro de la propia empresa con nuestros founders también era mucho el tema de, palo, vamos a pitchear el SaaS, la levantamos con el SaaS y ya luego hacemos lo que queramos, ¿no? Y fue como, yo no puedo hacer eso porque ya no creo en el SaaS y porque yo estoy viendo esto. Si queréis levantar con el SaaS, levántala tú. Eso no, o hago lo que creo o yo, en cambio, no consigo nada, ¿no? Tengo que estar muy conectada. Entonces, solo hasta que conseguimos dentro con los inversores, con tal, el pivot, todo el feedback que recibíamos, era un poco locura y no se veía, pero bueno, yo lo tenía súper claro, también gracias a toda la certidumbre que durante 2 años habíamos trabajado con Juan y con todo el equipo a dónde queríamos ir, teníamos el propósito tan claro y lo que ha comentado Juan, ese no miedo a morir. Pues ya está, si no levanto la ronda con esto y no sale, pues chao. Pero o es esto o nada. Lo hemos intentado. Claro. No vamos a ir a grises. Porque Juan, cuando ellos deciden hacer el pivot y muchos inversores no lo ven o se ponen incluso en contra, ¿cómo lo vives tú y qué les dices? Porque claro, era como ir a contracorriente. Es que para mí no había duda, ya te digo, yo les conozco hace 2 años. 3. 3 ya. Empiezo con un programa de cultura, así y tal. Yo me reúno con cada uno por separado. ¿Al principio o ahora también? O sea, todas las semanas me reúno con ellos por separado, pero en ese momento como que de cada uno voy sacando, ¿no? ¿Y por qué hacéis esto? Y el B2B no tenía ningún sentido. O sea, había sido una estrategia de supervivencia. A ver, pues, si haces carpooling y te pega la pandemia, es especialmente complicado. Sí. Esto de juntar gente en la pandemia no sonaba genial. Entonces, pero tú hablabas con ellos y ninguno estaba allí para hacer una cosa chiquitita. Todos estaban ahí porque querían cambiar el mundo de verdad. O sea, a la hora de hacer el propósito, de verdad que con Hub me salía el propósito es de verdad quieren hacer un mundo mejor. Y de verdad se lo creen. O sea, no es de esto de que... No, es que creo que tenemos que poner esta frase, aunque parezca la de todos, en vuestro caso es cierta. Y con el B2B eso igual tardábamos, no sé, 25 años en hacerlo. Claro, No o sea, pasaba. entiendo que el razonamiento en ese momento inicial es, bueno, me va a costar menos captar al usuario final o llegar al usuario final mediante el B2B que mediante el B2C. Y bueno, por tanto, pensas empezamos más a con- crítica. Y por sobre ticket de todo. pasta. Al Y final, por el revenue. Y Era por una el cuestión del revenue. revenue La de... empresa te paga un ticket gordo y... Como no soy capaz de levantar, como en Silicon Valley hace unos años, 25 millones así para empezar, Me toca esto. pues claro, tengo que demostrar, y en España hay que demostrar mucho revenue y lo de usuarios y tal, eso ya está muerto, ¿no? Entonces, claro, las empresas te llevan ahí, pero a nivel emocional estaban cansadísimos de eso. Sobre todo aburridos. Era muy aburrido. Entonces, yo como coach, yo intento que sean lo más feliz posible. O sea, para mí la felicidad es donde lo que te lleva al éxito. Claro. Entonces yo busco lo que les hace felices y les llevo hasta ahí, con lo que eso genere, ¿no? Y la respuesta era, y si no tiene que ser en Hub, pues ya veremos dónde. Pero esto es lo que hay que hacer. Entonces, cuando los inversores no lo entendían, pues hay que seguir intentando explicarlo o hay que seguir y ya, pero es que el nuevo inversor, si el anterior no te sigue, te va a preguntar. Digo, pues se lo explicas. Se lo explicas. Es que
en el mundo de los negocios se nos olvida que hablamos con personas y de repente nos ponemos en modo profesional 100%. y de repente actuamos como raro. Sí. Y una de las cosas que me parece que Palo tiene mejor a la hora de hacer fundraising es que lo hace completamente, lo hace de verdad desde la conexión. Es que creo que y desde no mentir, lo y desde Desde no el ir a alma, impresionar. 100%. Y todo eso que te dicen, ¿no? De genera FOMO a unos a otros. A mí Aroma sí. es, no, yo vengo, te lo cuento, estoy buscando socios. Que por supuesto lo que me puedan aportar es dinero, pero estoy buscando socios. Entonces, desde ahí, de explicarlo desde ahí, pues, oye, ¿por qué no hacen follow-up? No lo entienden. Si tú En lo esta entiendes, ronda... pues sí, pero pregúntaselo, o sea, habla con ellos. Pero, Pregúntale por qué. y ya está. Y entonces, desde esa naturalidad, pues hemos tenido suerte de que ha salido. No siempre sale, ¿no? Pero bueno, estamos aquí porque ha salido, pero es que lo otro es muy poco natural, es muy poco divertido. Es que no merece la pena. Sí, el jugar, a uno me ha dicho, la valoración, tengo ahí uno en... A mí eso se me da fatal. Yo tengo que ir como un libro abierto y quien lo entienda bien y quien conecte bien. Y si palmo un poco de valoración por eso, pues es el precio que hay que pagar para el más sostener tranquila, luego estás ahí un alineada, rol, lo una entiendo al agresividad, 100, ¿eh? un... Claro, 100%. Sí. Y hablando de inversores, ¿los de la nueva ronda son nacionales? ¿Habéis tenido que ir a buscar dinero fuera? ¿Cómo lo habéis vivido? Decidimos que queríamos apostar por fondos en España porque además era como una ronda bridge para coger esas primeras métricas para una serie A. Sentíamos que ya no íbamos con ese tiempo, entonces nos centramos, todavía había muchos fondos con capacidad de invertir en la fase en la que estábamos. Y sí es verdad que según nos fuimos reuniendo con muchos fondos entendimos que era una ronda especial donde buscábamos algo más que puro venture capital y acabamos llegando y construyendo una ronda que se llama industrial, que me parece un nombre raro, ¿no? Ronda industrial. Bueno, Inversores socios, industriales que exacto. son Vale, ok. básicamente corporate o grandes empresas que tienen su vehículo de inversión. Perfecto. Entonces acabó liderada por Iberdrola, que además es ahora nuestro comprador de todos los ahorros energéticos, y Grupo Ruiz, que es la empresa, una de las empresas principales de autobuses urbanos en Madrid y demás. Qué guay. Entonces, para nosotros ha sido como una nueva ventana de lo que un bueno. socio en un consejo de administración puede suponer desde, pues como Paul de Grupo Ruiz, que es el CFO de una empresa que La factura expertise 400 real millones y de- llega allí y te dice, a ver, sácame el VP de Claro. verdad, ¿no? Entonces has O- esquivado ahí un poco al VC y te has ido Claro. un poco más a Family Office o a Corporate. Exacto, en esta Que ronda... conocen el negocio Sí, sobre todo porque como además desde dentro. pivotar la empresa iba a requerir de mucha ayuda, de muchas oportunidades, de mucha cosa, pues sabíamos que estas empresas venían con mucho conocimiento detrás. Así que hemos tenido también una suerte. La suerte nos ha acompañado siempre en cada momento, ¿eh? O sea, También se busca. sí, o te pilla. Como, bueno, el pitch de la última ronda era así, bienvenidos a un golpe de suerte, ¿no? Es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Oye, nos hemos preparado, pero nos ha caído esto del cielo, ¿qué te parece? Totalmente. Si ahora hablábamos de que os ha costado la ronda o has tenido vuestras dificultades en esta última ronda, ¿cuánta gente erais en el equipo y cómo gestionáis esto? O sea, ¿es comunicación extrema de, oye, tenéis que saber todos de que si no levantamos la ronda estamos fastidiados? Es un solo digo lo que necesitan saber, ¿no? Pues esta gestión un poco más política, podríamos decir, decirle solo al pueblo lo que es imprescindible que necesite saber. ¿Cómo gestionáis estas cosas? Me gustaría haberlo gestionado de una forma todavía más abierta. Yo quería gestionarlo de forma muy abierta y muy transparente, pero acabas sobreprotegiendo sin saberlo y esperas, cuando te han dado una medio mala noticia, esperas unos días a ver si la arreglas para poder comentar y te vas dando cuenta de que por el camino dejas mucha incertidumbre, que la gente ya está al loro, que la gente ya está ahí. Entonces, yo creo que he comprobado que no sirve de nada intentar proteger ocultando información para dar solo las buenas noticias y sobre todo en la última fase que se complicó luego mucho la ronda, uno de los fondos que estaba quiso salir, acabamos estando 2 meses solo para sacar a un fondo y entonces aquí dije yo ya se lo voy a contar todo tal cual y ya mandaba mis walkies que yo llamo, los audios a Slack en plan pues hoy esto, pues ahora este otro me ha dicho y es verdad que yo algo que era muy cierto es que yo estaba convencida de que iba a salir. Nunca he dudado de que no fuera a salir, aunque podía ser que no saliera, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo lo tenía muy claro, pues aunque venían mal dadas, lo comunicaba desde saldrá. Y creo que me creían porque era genuino de verdad. Yo de verdad sabía que iba a salir. Estás manifestándolo prácticamente. Y si no, pues oye, pues... Estoy equivocada. Estoy equivocada. Sí, sí. Vale. ¿Y has tenido más dolores de cabeza de la parte de las rondas, levantar las rondas y demás, o de la parte del go-to-market, los clientes y demás? Porque creo que muchas veces
pues no sé, hay emprendedores que sufren más el no encuentro product market fit, no estoy llegando a lo que toca, o hay otros que sufren más porque me quieren meter una liquidation preference, porque hay un antiguo inversor que no me firma el nuevo pacto de socios y quiere salir. O sea, los dolores de cabeza vienen para mí, en esa segunda fase de la ronda. Yo la primera la disfruto increíble, la de montar el pitch, hablar con todo el mundo, ir a ver a todo el mundo, que la gente conecte con la ilusión, que te empiecen a pedir cosas, profundizar, esa me la gozo. Pero cuando te han dicho el sí, que en el caso de Iberdrola y Grupo Ruiz fue en diciembre del año pasado, hasta julio que firmamos, 6 meses solo dando vueltas a 150 hojas del pacto de socios. Los de dentro quieren tal. El momento en el que tienes que gestionar 5 bufetes de abogados distintos, no, que ahora uno ha cambiado esto, entonces te das cuenta de la negociación de la gente en plan, cuando uno ha cedido un poquito, entonces te meto otra piticoña solo porque tú se la has colgado, ¿no? Entonces ahora el otro que ha cedido te quiere meter y entonces yo había días, un día me acuerdo que llamaba a mi coachito y le decía, no puedo más, no puedo llamar más por teléfono, llevo 20 y pico llamadas hoy en plan, es que tengo ganas de vomitar, ya no sé ni qué decirles, ¿no? Y ese día recuerdo que fue de los más difíciles cuando me decía, hoy ya no sé cómo coachearte, no sé qué más decirte. Y yo, pero es que no sé si es hartazgo, no sé qué es, tío, pero no puedo más, tío. Les quiero encerrar a todos en un sitio y decir, ya está, tío, hasta que no nos alineemos, no salimos, ¿no? Entonces yo creo que para la siguiente me gustaría hacer un poco algo más así, en plan un retiro con todo el mundo y en 2 días todos los abogados y todos ahí juntos, venga, ahora los sacamos, de ¿no? acuerdo. Porque entre un día otro, una revisión otro, un email y pasan 6 meses, tío, y dices, a mí, yo no sé cómo explicárselo a la gente y que me crean que no estoy parando de trabajar todo el rato, pero que no sale, o sea... entonces esa parte es como muy tediosa porque una cosa que también le decía a Juan es como, claro, tú cuando estás levantando la ronda tienes esa motivación y esa ambición porque te den el sí quiero. Entonces, ahí vas puestísimo de todo, ¿no? Porque hasta que motivación a tope, cuando te han dado el sí, ya luego solo puede salir mal. Ya desde el sí hasta la firma solo se puede caer. Entonces digo, ya que me agarro, ya tengo el sí, ya tengo todo, ya no... Mi motivación es no palmarla. Entonces ahí yo no sabía a qué agarrarme para decir, porque el sí ya lo tienes, ya solo puedes perder. Entonces esa última parte es como poco gratificante. Pero ahí hay que negociar. Y es que además, yo me acuerdo de esa conversación, ¿no? De no es como coche hace y justo la forma en la que salimos de ahí fue darnos cuenta de estamos jugando a no perder. Sí. Nos hemos vuelto Nos hemos al vuelto final a la enganchar. inercia te lleva a esa parte de supervivencia y de no puede ser. Tienes que volver a hablar con tus socios para hacer socios, esto tiene que volver a ser divertido, si te quedas en la cláusula y estás a la cláusula y dejas de hablar normal y dejas de ser humano, claro, te vas a caer. Entonces de estás motivación. cansada, llamas al Iberdrola y dices, tío, estoy agotada, ayúdame. ¿Cómo llamamos? Puedes llamar tú a Paul, puedes hacer... Entonces me volví a conectar con la normalidad y la naturalidad y volví a disfrutarlo. A los 2 días fue, hoy he hecho otras 20 y pico, pero estoy volando, ¿no? Entonces es todo desde dónde lo vives. Claro. Sí. ¿Algún consejo así como hacer deporte, ir a la sauna, no sé qué, que os haya funcionado, que tú digas, esto ha sido muy importante en ese proceso? ¿O tratáis de balancearlo o no? O sea, no sé. Somos muy malos en esta parte. ¿Qué consejos les das ahí, No es Juan? que seamos ¿Qué muy tienen malos, hacer? es que yo tengo distintos CEOs con los que trabajo. Y de hecho, la primera conversación con Paloma, cuando hicimos, ella me dijo, no, yo quiero hacer deporte, porque no sé qué. Tengo ¿no? que Y me levantar dijo, a las 8, tengo que... un montón, tenía una lista así de cosas que había escuchado en podcast. La ducha fría. La rutina de las 5 5 AM. Las 5 AM, Todo, todo el manual de emprendimiento del éxito. Y yo siempre digo que para mirar hacia adelante lo que tienes que hacer es mirar para atrás. Entonces dije, a ver, cuéntame el momento que más feliz has estado en tu vida, ¿no? Entonces me cuenta un momento y digo, ¿ahí hacías deporte? No. Ahí comía, no. ¿Te levantabas a las 8 más? No, entonces por ahí no es. Pero tengo otros emprendedores que sí lo es. O sea, tengo emprendedores que, Total. como no sigan su rutina, no hay que poder con ellos. Entonces, es que hay que entenderse muy bien, yo trabajo con los neurotransmisores, cómo funciona el cerebro, no os voy a dar la chapa con ello, ¿no? Pero Danos la chapa. Bueno, Es que es que- el autoconocerse para mí es los mantras. Claro, pero es que eso Un de- pequeño pitch de neurotransmisores. da para una hora. No, pero bueno, hay 4 neurotransmisores muy importantes. Es una simplificación increíble, ¿vale? Pero dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, que son 4 neurotransmisores muy conocidos todos como la hormona de la felicidad. Casi. Las personas necesitamos, o el cerebro para guiarte, lo que hace es que te hace adicto a estas sustancias. Y necesitas como tu dosis de cada una. Y la clave es, como el cerebro es muy vago, normalmente intenta llenar su dosis con 1 o 2 Principales. principales. Claro, y con eso
intenta tirar. Y eso genera un montón de los bloqueos. Entonces, de nuevo, sin contaros mucho, pero, por ejemplo, serotonina, ¿no? Serotonina es la del estatus, la de hacer cosas. Entonces, si necesitas mucha serotonina, normalmente tendrás bloqueos porque necesitas que la gente te mire, que tu imagen será muy importante, tenderás al perfeccionismo o cosas de este tipo. Te dará mucho miedo fallar, generar una imagen que no es. Si eres endorfínico, por ejemplo, endorfina es la de esfuerzo Del físico. Entonces deporte. los endorfínicos necesitan no solo hacer deporte, sino tener una manera, una rutina con la que poder tener ese control. Vale. Los dopamínicos, dopamina es la de la acción, la de la típica lista de tareas, ¿no? Y cuando tachas la tarea, te da gustito. Y si has hecho algo que está fuera de la lista, lo pones en la lista. Entonces, el cerebro que necesita mucha dopamina no lleva nada bien lo de que las cosas no estén en la lista. Entonces necesitará mucho más control, una vida mucho más rigurosa que un cerebro que no necesita dopamina. Entonces, hay que entender muy, muy, muy bien cómo es tu cerebro, qué necesita tu cerebro para generar cosas acorde a eso, ¿no? La anterior coach que tenía Paloma quería ordenar su casa también, ¿no? Y tenerla como más... Entonces la otra coach era, vale, pues te vas a obligar y el lunes vas a venir y vas a haber hecho esto. Yo tenía miles de emails sin abrir en la bandeja de entrada, o sea, unos atascos. Claro, entonces cambiamos mucho más a vamos a entenderte. ¿Qué te mueve a ti la serotonina? ¿Cómo te gusta ver tu casa? ¿Cómo te gusta que sea? Adaptar Entonces, el puesto a la persona. claro, es lo entonces... mismo. Y la vida a la Sí, persona. la vida, por en eso, sí. el puesto Sí. ficticio en este Tú caso. trabajas o sea, muy bien la con vida. música, pues esto lo sacó Paloma ella sola, ¿no? Pero 4 canciones, tienes que dedicar 4 canciones a recoger lo que te dé tiempo. Y de repente 2 semanas después de 4 canciones todos los días, Mi la casa casa ordenada, está claro. genial. Yo si Ya estoy no he muy vuelto motivada a con ordenar. algo, me cuesta salir para decir, tengo que ordenar. Yo precisamente, bueno, pues los que somos un poco más hiperactivos o TDAHs o cosas de estas, pues tienes menos inhibidores a la dopamina, precisamente, y el mundo es muy dopamínico. Yo cuando entendí eso, claro, entendí por qué me costaban tanto tareas muy puramente ejecutivas, o no les explicar a alguien por qué llevaba 2 días y no he tendido la lavadora, y sé que la tengo que tender, y sé que es un minuto, no encuentro la energía de activación para hacerlo, ¿no? Entonces trucos como, venga, pues salgo, lo que duren 4 canciones, hago esto y puedo volver. Entonces hay trucos así que me han ayudado como a llevar pero volviendo al tema de los hábitos y demás, para mí eran como unas normas hacia mí misma que luego encima como no las cumples, genera te más estrés y pesan, todo, te claro. culpas, Te sientes peor. Entonces no tengo muchas rutinas porque en mi vida a mí no me suman tanto, No te me ayuda. restan más, entonces tengo pocos hábitos en ese Es muy importante conoceros cada uno de los 4 founders, ¿no? Y cada Exacto. uno que aplique lo que le funciona. Establecer ese Y que entienda que le funciona al otro. Esto de los neurotransmisores sirve mucho para la empatía. Siempre parece en plan, ponte en el lugar del otro, pero siempre nos ponemos desde cómo somos nosotros. Sí, tal cual. Desde entender los neurotransmisores principales de la gente que te rodea y del equipo, yo puedo saber cuando una persona es más dopamínica o más oxitocínica o más endorfínica y saber cómo soy yo. Entonces, cuando empatizo con esa persona, ponerme desde, no, es que esa persona es dopamínica. Entonces, cuando tú le estás diciendo, no te preocupes, algo no es que le gusta controlar, entonces lo que a ti... Entonces, es algo más allá de la empatía. Es química. Es química pura. Es química pura. Que entiendo ya, preguntaba por curiosidad genuina, que también puede ser un 25% de cada uno. Todo Sí, puede- hay o gente tienes que- una muy predominante No, normalmente. lo que dentro pasa es del que como esto, ¿eh? ya digo, como el cerebro es muy vago, tiende a Ya. a ver. La Pero hay simplificación de gente eso, que sí. es bastante equilibrada en los 4, lo cual tiene sus problemáticas. O sea, Sí, obvio. todas no, las eso, combinaciones, Pues bueno y digamos, malo. tienen... Y al final yo no trabajo simplemente con... Porque esto parece muy como los signos del zodiaco, ¿no? No. Si eres dopamínico, sí. Dopamínico Si y no, tal. tal. No, Joder, pero la idea es... funciona. Sí, pero no me gusta nada eso, porque además es algo cambiable, es como una adicción. Tú puedes dejar tu cerebro puede dejar de ser adicto Gestionar a la esa parte, dopamina y ser más adicto a la oxitocina. Entonces, puedes adaptar. Pero tú lo que tienes que entender es la relación que tienes con cada una y a qué comportamientos, a qué patrones te lleva cada uno de estos... Y cómo te sienta. Claro, te sienta cada bien, uno de te estos sienta químicos mal. y, sí. y esa adicción y con lo fuerte que es, porque es muy fuerte, o sea, al final dirige tu cerebro, tú no. Sí. Yo siempre digo, el cerebro es el conductor. Y tú estás en el copiloto y le puedes decir cosas. ¿Y en qué Y las si buscas? se lo dices en su idioma, te hará caso. Pero si tú te pones burro, manda a él. Claro. Entonces, entender desde ahí y entender Sí, esa a veces parte... ves que generas formas tóxicas de encontrar esa hormona, pero desde saber de dónde la estás sacando dices, vale, lo hago por esto, pero El entonces ser voy a consciente de lo que sustituirlo está y voy a pasando. tirar de aquí porque te hace falta. Que no te La aproveches esa recompensa situación, y el claro. gustito te hace falta en la Sí, vida. Entonces lo vas a 100%. buscar de algún lado a otro, mejor saber de dónde tirar y las formas más sanas de
Claro. de Oye, encontrarlo. hablamos de TDAH, hiperactividad, que también es... Es que a mí también Hoy me ha en resonado día eso un montón, sí. está a la orden del día. Vamos a hablamos de esto. Venga. ¿Cómo, O sea, ¿cómo lo vivís vosotros esto? Porque es un punto que entiendo que valoramos influye como- en el ser más analítico o menos analítico como Claro. CEO Sí. también, o sea, en tener un exceso de dopamina brutal. como todo tiene Total. pros y cons, o sea, Total. como todo, ser consciente y entenderlo te puede ayudar a Usarlo. usarlo, literal, esa es la palabra que estaba buscando. ¿Cómo lo has vivido tú? Que has dicho en alguna ocasión también que tienes ese Sí. TDAH. Jo, pues me parece un temazo también más allá de la etiqueta, ¿eh? Porque habrá muchas, yo creo que los cerebros son variopintos, diferentes. Esta es una forma, yo creo que engloba a un tipo de personas que funcionan de una manera un pelín diferente, pero es verdad que sobre todo que no se ajusta mucho a cómo el mundo funciona, entonces por eso durante tiempo yo creo que ha sido como peyorativo, pero realmente es no, bueno, es porque se está intentando encajar eso en cómo funciona la sociedad. Pero en sí mismo yo creo que es diferencial. Yo siempre he sabido que he sido un poco hiperactiva, lo sé, desde que soy pequeña, lo típico, ya te lo ha dicho todo el mundo, qué nerviosita eres, hija, en plan, no paras quieta, no callas, no tal. Pero nunca profundicé e indagué mucho en ello. ¿Te has hasta tenido que que- medicar por ello? Ahora estoy probando medicación, sí, desde hace un par de años fue cuando empecé a trabajar con Juan, que muy rápidamente me dijo... Segunda sesión, salimos de cultura, acuérdame al metro y dije, ¿sabes que tienes esto, no? No, ¿qué dices? Yo no. ¿Sí, tú crees? Digo, pero, o sea, de libro además, no es Es de- manual, toma. Claro. Crucen, concerta, tal, cual, ¿qué quieres? O sea, yo lo tengo, yo lo he sufrido mucho también. Yo, como founder, hubo un momento que yo al principio no era CEO, luego me hice CEO y ahí me perdí. Intenté no ser yo y perdí la audición del oído izquierdo. O sea, lo pasé muy mal y eso me llevó a aprender lo del TDAH, todo lo de los neurotransmisores, pero lo del TDAH con ello, ¿no? Y entendí muchas de las peleas que yo había tenido contra mi biología y que no había funcionado. Entonces, cuando conocí a Paloma, Paloma estaba pasando por muchas de las peleas que yo había pasado. Entonces fue como, no te No es por hagas esto, ahí. ya he pasado yo me he pasado aquí 3 años pegándome a mí mismo así y no pases por aquí, ¿no? Y desde entonces es verdad que en el mundo emprendedor hay mogollón de TDAH. O sea, Sí. yo creo que prácticamente en todas las empresas que tengo hay personas con, Ya, todo con esto TDAH. fui a ¿Cómo un identificarlo Fui a una también? psiquiatra especialista Eso en te iba a tal, lo decir. diagnosticas oficialmente Porque y tal. Puedes ¿eh? tener tus indicios, da igual. o Y sea, mucha gente se sí, piensa que ser indicios. nervioso o ir Sí. acelerado es tener TDAH y para nada. No, No total. tiene nada que ver. No tiene nada Total. que ver. De hecho, yo soy súper calmado y tengo un TDAH. Claro, puede Claro, haber con de y sin caballo soy muy- hiperactividad. Exacto. sí. Y me encanta escuchar y me encanta... o sea, Paloma Hay y yo lo ramificaciones. tenemos. y ¿Puedes somos definir súper- TDAH Sí. con palabras técnicas, Justo vamos a- científicas? O sea, para mí lo interesante del TDAH no es tanto, sino precisamente entender la dopamina y entender cómo afecta, lo que afecta al TDAH es a los receptores de la dopamina. No funciona. Es la válvula de la dopamina y la dopamina funciona para muchas cosas. Regula la atención, regula el foco, pero también regula la motivación. La motivación en corto plazo, el que tú quieras comer, el que tú quieras Hacer cosas. moverte, guardar los calcetines y que a tu cerebro eso le guste, el hacer la lista de Claro. tareas, es dopamina. Que Entonces, hacer cuando una esa tarea por válvula el no hecho de funciona hacerla bien, te dé placer. Cuando eso no funciona, o la tarea te motiva hiper o no recibes placer de hacer cosas simplemente. claro, entonces Em, eso se manifiesta en función pues, de muchas maneras. Pues depende del grado de energía que tengas, se ve en hiperactividad, porque lo que pasa es que el sistema motor no eres capaz de regularlo. Los niños pequeños que no pueden parar de moverse, según te vas haciendo mayor, vas perdiendo energía y vas aprendiendo a regularlo, como hacerte pis, digamos, ¿no? Entonces, de mayor, pues o sea, cuando te tienes TDAH, esa válvula no funciona. Pues si eres muy energético, pues tenderás a moverte mucho. Si eres muy... yo qué sé... Otro se convierte en despistado, otro se convierte... claro, cada- o sea, por ejemplo, no te funciona... Es que tiene muchos efectos, Sí. ¿no? La memoria RAM, por alguna manera, la memoria a corto plazo, que regula la atención. O sea, el tema es que no me quiero poner muy técnico, pero el cerebro tiene 2 modos normales en los que trabaja, que es Default Mode, se llama, y Task Related. Default Mode es en el que estás cuando vas andando, que estás atento un poco a todo. ¿Sería como el piloto automático? No es el que estás como abierto, ¿vale? Vale. Tienes, digamos, esto así. El foco Ok. lo tienes abierto. Y Task Related, que es cuando vas a hacer una tarea que se enfoca. ¿Vale? Esta válvula del cerebro, cuando no te funciona bien, TDAH, no lo tienes. Entonces, vas siempre con toda la orquesta escuchando todo. Entonces, eso hace muy difícil que te acuerdes de dónde dejaste el abrigo.
porque Probablemente mientras dejabas el abrigo, Estabas en Estabas mil pendiente tu cosas. cerebro eso. estaba pensando en que lleva el otro, en que ha dicho ese, en ese ruido, sí. en la canción que pensé ayer. Entonces, por supuesto, esto sin que te das cuenta, pero no le queda memoria RAM para ver dónde has dejado el abrigo. Así que el abrigo te lo dejas. Yo ahora entiendo por qué no me acuerdo de ninguna película de mi infancia. La he visto, sí, no sé ni de qué va, ni quién salía, ni cómo acababa, ni porque estás en... Porque Pero estás eso, se habla viendo mucho Todos de esos cómo ese inputs alrededor. déficit de A atención, mí me ¿no? me lo dice mi pareja en el restaurante, ¿sabes? Que yo estoy atento a todas las Al- conversaciones claro. del restaurante, casi menos a la nuestra. Y se va dando literalmente en Y estas se da. cosas donde... Lo siento, pero lo he aprendido ahora. No lo hago de manera voluntaria. Mi cerebro Claro. está en ese modo que creo que me Ocurre. identifico muy bien Claro. Hay que de saber 360, escuchando localizarlo. un poco a todo. Y a mí lo que me cuesta es poner la atención en lo que Claro. quiero enfocar Y en me algo encantaría, concreto. pero no puedo. Pero en contraposición, tengo muchos más pensamientos simultáneos que mucha gente, he llegado a muchas reflexiones en un día, he observado muchas más cosas, entonces no es un déficit de atención para mí, es una poliatención que al final hace a lo mejor que profundices menos en algunas, ¿no? Me ha gustado el concepto de poliatención. Sí, y también pues eso, tienes como mucha, como llama Juan, más social sensibility, tienes mucha sensibilidad social, regulas peor las emociones, pero porque dejas que pasen todas. Entonces, La claro, válvula no, no, pero, no te permite pero luego parar, eso ¿o no? tiene sus cosas positivas, porque cuando ya sabes, vale, pues hoy estoy un poco sobreemocionada, ¿no? Porque me han pasado... Pero claro, esas emociones también aprendes mucho, haces, pero sabes que a veces hay días que son un poco más difíciles, pero aprendes a usar todo eso para bien, ¿no? Yo estoy en un evento, estoy en una reunión y yo solo observando a dos inversores, a este, a tal, yo ya sé cómo va la sala, el ambiente, dónde me puedo mover y antes a lo mejor no usaba eso para decir, oye, pues ahora con quién voy a hablar, no, pues este tío parece que no me está recibiendo bien, pues aquí, entonces... Pues luego son como... Tampoco hay que romantizar el TDAH, No, para pero bueno, nada. por lo menos O sí sea, usar sacarle eso la que parte dices, buena, oye, pues claro. me faltan o hay Es algunas cosas que utilizarlo. las regulo peor, pero estas otras que tengo voy a ponerlas en práctica, voy a usarlas y voy a aprovechar. Luego Entonces, también yo ahora como siento todo hay que grados. absorbo mucho más. total. Totalmente. Hay grados. O ¿Es un sea, espectro? mi Es un chica espectro. psiquiatra y a mí me cuenta esos grados. Hay gente que Absolutamente. literal, si no se medica, no puede prestar atención a una conversación. Ahora Claro. mismo estaría Claro, mirándose total. ese libro. Hay niveles, Entonces, claro, hay absolutamente. niveles y niveles. Y- Aquí el Juan es el que cansancio tiene que afecta saber en mogollón. qué nivel está cada uno. Exacto, y la medicación es clave. Juan siempre me dice, o sea, yo para llevar una vida normal, un trabajo normal, como tendríamos, pues probablemente no me haría falta, pero claro, justamente para el trabajo que hago, pues para mí la medicación es importante porque me ha ayudado a bajar un poco revoluciones, poder estar concentrada, regular un poco mejor las emociones de cada día. Entonces, si eres piloto y no ves bien y te dejas las gafas, pues es una putada. Si no eres piloto, pues a lo mejor no es tan necesario, ¿no? Claro. Pero a mí es algo que me ha ayudado mucho y siempre pues es un profesional que te diga, que te ayude, pruebas 100%. distintas cosas, dosis y... Cafeína, ¿tomas cafeína? Sí, mucho. Vamos mezclando, ¿eh? Un poquito de... Mazo café, tío. Para sí. estar concentrado, pero también activado. Sí, sí, sí. Yo... ¿Le viene bien a los TDAH la cafeína? No. No, definitivamente. Pero aquí no estamos para decir que todo lo hacemos bien tampoco. Ni el, ¿eh? No, para nada. ni el azúcar. Yo pero lo voy buscan a mucho. 3000 Pero lo y buscas tomo mucho. café. Claro. Lo buscas mucho porque como el cerebro le falta la dopamina, El pues momento... te pide y al final todas las cosas azucaradas, la cafeína, todo eso... Te dan un momento de te da boost, mogollón o sea, de dopamina, entonces el cerebro te lo pide mucho, pero es terrible. Y luego también hay como hábitos, ¿no? Que cuando yo ahora tengo un hábito que no tenía hace años, que es el del trocito de chocolate por la noche. ¡Oh, ya te has vuelto de eso! Sí, ¡Qué gracia! sí. Me encanta. La onza de chocolate Mi negro chica que de tiene repente... ese hábito y te dirá que hace como año y medio lo tengo. Y ya es como acabo de cenar y tal. Y ya tú... Ya me lo pide el cuerpo y digo, Qué wow, este guay. hábito antes no lo tenía. También te digo, no soy tan adicto de que me voy a comprar una tableta, si no, no me puedo dormir. Sí, no, Eso claro, ya me he pero pasado son de cositas- yonki, Pero, pero es de que lo notas, ¿no? no Sabes te que te digo, lo pide... "Oh, ¿cómo es está el ahí". cuerpo? Que ya me lo Sí, pide. Sí, sí. Brutal. También lo asocio a ese momento de desconexión, de aquí De me permito relax, relajarme. de relax. Ayer veía un documental de Tony Nadal, los gestos estos que hacía Nadal y tal, antes de sacar, y dice, todos los psicólogos le han dicho que era pues, le ayudaba a concentrarse y el tonto se lo ha creído. Y él decía, yo creo que eran simplemente necesidades que él se puso a sí mismo. Y claro, si yo ya necesito tener esto así, pues ya tengo que ponerlo así, porque si no, no... Pero No si a sacó él le bien, ayudaban, y claro. como que Nadal le dijo, venga, pues lo dejo de hacer. Y que Tony le dijo, bueno, viene Wimbledon, ya mejor en la Después. siguiente, ¿eh? Claro. Porque si a Y ti es te muy- funciona... Y es muy mental, claro. Si hago Y es esto, muy lo he mental. metido, Lo en he el siguiente, metido. como no haga esto, a lo mejor lo fallo. Claro, y entonces entonces- es convencimiento. Si Claro. luego al final todo está en la mente. Cuando Sí, sí. Michael Jordan se cambió la camiseta, que pues efectivamente el número que hará, pues
Es que es una cuestión de lo que tú te creas, lo que tú te das. Eso tiene que ver ¿Cómo con- te hace Gestión, sentir su- hacerlo? Tiene que ver gestión. con la serotonina y la identidad que nos damos, ¿no? La identidad es un arma poderosísima. Yo la trabajo mucho y... ¿Qué es la identidad? La identidad que te das ¿Cómo tú te a ti identificas? mismo. Tú, o sea, en general, tú eres lo que te permites ser en todo. De hecho, en general la gente, por ejemplo, con el físico, con cuánto de gordo te pones, ¿no? Cuánto de gordo debes hasta cuando tú te permites. De repente cuando te miras y dices, este no soy yo. Ahora ya me he visto muy mal. Ahí, Entonces mira. paras. Pues eso pasa con todo. Tú te vas generando etiquetas a ti mismo de qué eres y qué no eres, buenas y malas. Y eso tiene una fuerza increíble. Claro. Entonces, si tú te dices a ti mismo que necesitas el gesto, se ha acabado. Ya está, lo necesitas porque si no lo tienes, entonces vas a empezar a pensar peor de ti y esa parte de la serotonina, que es el estatus, y al final es un estatus simplemente Propio. pensamiento. El estatus no tiene... Hay gente que no tiene nada y va por la calle como si fuera el rey del mundo, porque se lo cree. Entonces, si tú de repente empiezas a pensar que no estás bien, que no estás haciéndolo bien, que no eres lo que tienes que ser, que Eso no se has hecho lo que refleja. tenías que hacer, tu serotonina baja y se acabó, ¿no? Y Estos desde ahí neurotransmisores todo mal. los hay excitantes y relajantes. Cuando hablamos de motivación y se habla de motivación en el trabajo, nadie sabe muy bien qué habla. Hay 3 neurotransmisores que manejan esto: adrenalina, dopamina y serotonina. La adrenalina es la que va con el cortisol, que es el estrés, la urgencia, fuego, es el mejor, pero Chungo. está para urgencia. Porque no sabes si no cuando hay fuego y cuando no. Claro, No es capaz ¿no? Y de distinguir. porque está hecho para pagar todo lo demás. Entonces, si quieres pensar creativo con fuego es muy difícil. Claro. Pensar ideas. Entonces, la dopamina, que es pues, para el día a día, y la serotonina, que es el largo plazo, que es cuando estás enamorado, de repente 2 horas y media de ir a ver a tu novia es cerquísima. Salió a las 8:30, me da tiempo de sobra. Voy, le doy un beso y vuelvo. ¿Por qué? Porque la serotonina es excitante, te da muchísima energía. Cuando ha ganado tu equipo, ¿no? Como dice Víctor Coopers, sacas la basura tuya y la del vecino. Claro. Al revés igual. Cuando tú te sientes que no eres, ese sistema de largo plazo te baja. Y lo que te lleva es a que no te muevas. Y te No hundes. estás en el sitio adecuado, quédate en la cueva y no gastes energía. ¿Y qué hay que hacer ahí? Buah, qué gran pregunta. Claro. Esto se lo Ojalá- Bueno, pregunto para la yo gente que todos nos los vea días. que diga, Ojalá "Guau, fuera esto me ha una pasado, respuesta- estoy en el pozo, ¿qué hago?". Ojalá fuera Sí. una respuesta sencilla, pero... Es más personalizable para Yo se cada lo hago uno, ¿no? todas O las sea, semanas, ¿eh? En plan, Claro, claro. hoy me Cuéntanos. encuentro O desmotivado sea, y la estoy... serotonina es súper sensible. Es un sistema, por eso tenemos la dopamina. La dopamina es lo que te tiene que mantener en realidad. Y serotonina es más sensible para momentos de gran energía o de, no, quédate en la cueva, está bien. Esto es, digamos, a nivel supervivencia. Claro, nosotros queremos vivir feliz todo el rato. Pues hay que manejar bien la serotonina. Y serotonina es eso, es entenderte muy bien a ti mismo, entender qué haces bien, qué no, qué es importante, qué no. La serotonina tendemos a ponerla en manos de los demás. Lo que opinen los demás, como es un neurotransmisor social. Lo que opinen los demás es lo que me importa. Y en realidad no es lo que opinen los demás, es lo que tú quieras gustar a los demás. Entonces en realidad está en tu poder, pero normalmente lo sacamos. Y eso es... Haces que tu muerto. serotonina dependa de los demás cuando Ya has muerto, debe claro, depender porque de entonces ti. ya tu felicidad no está en tus manos. Entonces tienes que ser capaz de entender quién quieres ser tú. Yo hago mucho esa pregunta, es quién quiero ser, ese propósito de a dónde quiero ir, qué es lo que me Conócete. importa bien y qué es lo que no. Días que yo Qué le es llamo... fallo y qué no es fallo. ¿No? Es, Claro, claro. no ser capaz de hacer la contabilidad es de mal CEO. Pues no tiene por qué. No diré por qué. Pero alguien te lo tiene que decir porque tendemos a... Yo hago poco contenido porque me da miedo justo generar lo que yo llamo consejos prefabricados. Porque claro, cada persona es un mundo. Claro. Entonces, para una persona esto es bueno y para esto es malo. Entonces eso afecta mucho a la serotonina. Entonces, conocerse muy bien para saberse muy bien y cuando... Tú cuando le haces una pregunta al cerebro siempre te respondes. Si tú le preguntas al cerebro ¿por qué soy una mierda? Te va a dar una respuesta. Si le preguntas ¿por qué soy genial? Te va a dar una respuesta. Una de las dos es mentira. Lo que no va a pasar es como ChatGPT, que te va a decir, no, esa pregunta que me has hecho está mal. Entonces tienes que manejar muy bien las preguntas que te haces. Claro. ¿Qué significa? ¿Cómo es? Entenderlo. Muchas veces estás de bajón porque el día anterior tuviste un evento, un podcast, te salió increíble, te has pegado un subidón, luego te ha bajado la adrenalina y entonces estás triste porque te ha bajado la adrenalina. A mí esto me ayuda Pero mogollón. normalmente estás Entender triste y el dices, proceso, ¿por qué claro. estoy triste? Después Y de a tu días de cerebro se le ocurre euforia... alguna cosa. Es que, claro, no estás haciendo esto, es que ese email que querías enviar no lo has enviado, entonces y empiezas a entrar en un bucle. Has dicho una cosa muy Yo importante. ya lo que es meto en calendar eso, ¿eh?
Cuando he Claro. tenido 3 días que sé, he tenido un evento, aquí voy a dar un pitch, me Aquí va a dar toca- un subidón, va a toca tal, calma. me va a tocar, bueno, sé que voy a dar un bajón y que Claro. voy a tener como una pena que luego voy a querer atribuir a cosas erróneamente y es pura neuroquímica del Y ha cerebro. estado revolucionado a muerte y el Claro, coche no puede estar exacto. revolucionado de por vida. 3 o sea, años ya fin. que me dice, pero tú has recapitulado los últimos 3 días, pero ya está, no pasa Ya nada, está. en plan, permítete, y entonces ya cuento con, Claro, porque vivimos cuento con así. ello. Sí. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto de todo esto que estamos hablando, veo el súper trabajo personal que haces tú, entiendo que esto también es extrapolable al resto de los founders, pero Sí. ¿cuánto de esto acaba nutriendo, o sea, o acaba filtrando al equipo al resto del equipo, ¿no? O sea, trabajáis esto también con Sí. el resto del equipo, tratáis de ayudarles a autoconocerse mejor, a entender, bueno, yo ya pues en las grandes compañías hace el típico DISC, ¿no? Que entiendo que puede servir si eres rojo, azul o amarillo, pero sirve para lo mismo, ¿no? Empatizar desde el lado de que no todos somos iguales, sino entender con la perspectiva del otro. Total. ¿Cómo eso lo lleváis al resto del equipo, si es que lo lleváis? Si es que lo Sí. lleváis? La maravilla de esto es que cuando lo ves ya no puedes no verlo. Entonces ya no puedes obviarlo en pequeñas conversaciones, partiendo de que además, pues como ha dicho Juan, empezó trabajando la cultura que luego me he dado cuenta de que es experto en 1000 millones de cosas, pero esa se le da increíble. Entonces ha acabado formando parte de la propia cultura, del propósito, de la forma que tenemos que hacer las cosas, de los valores de la empresa, al trabajarnos nosotros, trabajar las dinámicas de los socios. Claro, cada socio trabaja con un equipo, ese equipo trabaja con gente. Juan ha dado también charlas, él se viene todo un día entero a la semana a la oficina y no solo ve a los founders, sino que hay una persona que está un pelín bloqueada, pasa por Juan. Conflictos que tenemos o observaciones de los empleados, lo vemos con Juan. Entonces, acaba calando todo. Para mí ha sido no solo una transformación vital de por vida, yo le digo, es que aunque desaparecieras mañana, a mí ya me has cambiado la vida para siempre. Yo ya todo esto que he aprendido es como si me hubieran puesto unas gafas de lucidez y digo, ya las tengo, ¿sabes? Entonces ya desde ahí yo creo que cada conversación ha sido diferente, cada sentimiento, cada emoción, cada forma de liderar, de tomar decisiones. Juan está presente en reuniones mensuales, en all hands, y ahí se parece un poco como a Tony Nadal, ¿no? Juan luego no sale de la reunión y dice, ¡buah, qué buena eres, qué bien lo has hecho! Juan siempre me saca la puntillita de todo, siempre a mejorar. Entonces ve las dinámicas, observa pues cómo lo podrías haber hecho mejor, estás a convencer a la gente, entonces esto bloquea las reuniones. Entonces es como un entrenamiento tan holístico que por supuesto llega hasta el apuntador. O sea, yo trabajo con founders por eso. Yo siempre quise cambiar el mundo y lo intenté yo con mi empresa y me di cuenta de que a mí lo que se me da bien es ayudar a los demás. Pero no quería dejar de cambiar el mundo. Entonces, al final me dije, pues, ¿cómo vas a cambiar el mundo entonces? Pues voy a ayudar a los que cambian Apoyando el a mundo, otros, ¿no? claro. Claro. Y lo maravilloso de las startups es que son un reflejo absoluto de los founders. Total. Absoluto. Entonces, Me encanta si esa... trabajas con los founders, todo lo demás cala y todo... Traspasa Porque todo. todo está muy cerca y los líderes están muy cerca y la cultura... Si yo mañana coacheo al CEO de Coca-Cola, no cambiamos la cultura en 15 años. En cambio, yo coacheo a Paloma en Tribu y es que, o sea, es que tenéis que ver la OFI, es otro lugar con respecto a cómo era hace 2 años, porque ellos son otros, ¿no? Entonces, yo, todo lo que hago, yo quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero mi tiempo es limitado, entonces intento crear líderes y los líderes no pueden no crear líderes detrás cuando están cerca, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo como pop, 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 Claro. pop, pop, y se va traspasando, ¿no? Contagioso prácticamente. Es tremendo porque la figura del coach en Estados Unidos, por ejemplo, es súper habitual y súper común. Total. Aquí es como muy raro decir, tengo un Sí. coach y ¿no? Es como, ¿por qué tienes un A mí coach? me vacilan emprendedores, amigos, ya está con el coach, porque yo además, claro, no me puedo, le menciono todo el rato en todo, ¿no? Pues como me dice mi coach, ¿no? Pues como... Y como tú dices, o sea, esto hay que traerlo a España ya. Como los deportistas de élite, ahora tienen equipos alrededor, o sea, somos completamente insuficientes o trabajamos con gente que nos ayuda, no, o vamos a tener un tope y no vamos a trascender de ahí. O sea, yo creo que sin Juan probablemente habríamos quebrado. Tranquilamente lo pienso. Es que en 1960 o sea, los tenistas profesionales se llevaban la bolsa, iban allí y estaban solos. Y ahora tienen sus 6 personas. Y ahí Claro. eso ha cambiado. Y claro, es que es... Está el alto rendimiento y dentro del alto rendimiento, ya sea en deporte o ya sea en el mundo Y de está la todo aquí. de Y la al final ves empresa. cuando mira al entrenador y el entrenador, Total. venga, vamos, va, uno más. Total. Y le transmite eso y le empodera. Y porque aunque tú quieras, hay veces que estás jugando.
Entonces, Juan lo ve desde fuera, pero tú desde estar en el partido no te puedes estar observando a la vez. Claro. Entonces, aunque te leas muchos libros o te digas cosas a ti mismo, la autoridad de alguien que lo está viendo desde fuera, pues probablemente Toni Nadal no era, o cualquier entrenador no es mejor que Alcaraz. Y dices, pero si Alcaraz es el mejor del mundo, ¿cómo no se entrena a sí mismo? No, es que no lo está viendo desde fuera, ni está viendo las capacidades de ese jugador en torno a ese juego, está jugando. Eso es una clave del acompañamiento en general. Sí. O sea, yo creo que el permitirte que alguien te dé una perspectiva más o menos alejada de lo que tú estás viviendo internamente Total. y que tú tengas esa, en este caso, capacidad de confianza en la otra persona y Sí. si no confías tanto, de al menos abrirte para Claro. entender ese insight o esa valoración Total. que te están diciendo, ese punto de vista que te están diciendo, creo que es súper importante. Total. Nosotros Es clave. trabajo en el día a día con un montón de emprendedores. Es que Es os iba a decir, ciertísimo. vosotros sois muy coaches también en algún Yo sentido. siempre digo que soy un poco cura, Somos soy un mentores. poco de todo con los Somos emprendedores. muy porque al coaches. final- Nos llaman cada día, a todas horas, el fin de semana. Sois y mentores, sois referentes porque venís del emprendimiento. escucha ¿sabéis? activa, hay que a saber mí me escuchar. gusta definirnos como esa parte de apoyo al emprendedor. Sí. Y hacemos, pues, un poco me sentía muy identificado con Juan. Yo he pasado por ese proceso emprendiendo previamente, que incluso tenía esa ambición de ser el CEO porque era la figura pues, reconocida, representada, sex bla, bla, appeal bla, lo del que sea, rol. llámale Sí, como tú incluso quieras. un poco el ego. El ego. Hoy del el ego, CEO. total. El ego Total. del Hoy CEO al final. sé que Total. soy fiteo o encajo mucho mejor en esa parte de Sancho Panza, por decirlo de alguna manera, de acompañar a esa persona que de verdad pues, tiene la visión, tiene esas ganas de estar ahí delante de todo. Qué guay. Y hoy, yo siempre lo digo, estoy en ese sitio ideal en el que puedo ayudar a no uno, sino varios emprendedores a conseguir sus misiones, sus objetivos y sus Qué maravilla. valores. 100%. Entonces, Tendréis que trabajo- tomaros un buen coffee. Es un por trabajo favor. apasionante. Pues es que además es. Porque, por Total. ejemplo, yo, cuando la palabra coach siempre, pues, claro, significa muchas cosas y. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que menos me gusta es la parte de lo de las sesiones. Porque es lo que tú dices, el emprendedor necesita el sábado a las 10 de la mañana. Tal Como cual. te tenga que contar el problema el martes a las Se 2 me ha de la pasado. tarde, te viene Sí. a contar lo que ya decidió. claro. Sí. Entonces estás allí a decirle, pues fantástico, Sin bien, duda. bien o mal, pero tienes que estar. Línea abierta con Me han Pablo. llamado hace 10 minutos antes del podcast y le he Justo, tenido es que que decir, oye, entro en un podcast Entro, en pero 10 ahora. minutos, dime, tío, 5 minutos, vale, cuéntame esto, lo otro. Bueno, y le das Es que, 4 claro, consejos. la ayuda en y ese es como, momento es clave para la claro, reunión que va a es tener, como, Y no le dices nada que no se hubiera dicho él. Pero, es Pero que a nosotros necesi- mismos no nos escuchamos necesita igual. escuchar. necesitas sí. Y por eso Eh, dices, vale, se lo voy a coger y le voy a decir, sí. oye, va, 5 minutos, cuéntame y te intento solucionar. Y a veces lo que decíamos con Toni Nadal, etc., empoderar. Total. Oye, Es si que- al es que final tú justo lo que has tienes la, dicho. Es que tú has tienes con- la clave. Eres capaz de solucionar lo que para esa persona en ese momento lo ve como un problema, una circunstancia a Total. resolver como tú quieras, en 5 minutos y simplemente. solo hace falta un dándole- empujoncito, exacto, es como- punto Y a de veces vista, con algo exacto. que El agua ya está le has- fría. que ya le has Toma, repetido va. 15 veces, pero es como, Sí, sí, dímelo. sí, sí. O sea, Dímelo tú, porque no- Repítemelo y no se- estoy Entonces, seguro. reafirmar el Claro. pensamiento, necesito una segunda Total. opinión, necesito. Eso sí. Y es un poco es verdad que es un poco la labor que hacemos nosotros también en el día a día con los emprendedores. Qué bueno. Qué maravilla. Joder, qué Es que guay. tendría que bien. ser así todo el rato. Todo el rato. Sí. Es que si no. Es que tiene que ser colaborativo, tenemos que estar abiertos a que terceros nos echen un cable, Y a ser transparentes. a El incluso que ecosistema nos, también a que nos peca mucho reten, de a poca entender que hay transparencia. diferentes maneras de Como verlo. tú decías, hay que entregarse. Los emprendedores que trabajen con vosotros se tienen que entregar a vosotros. Yo me he entregado a Juan así, en plan, haz lo que quieras conmigo. Pero hay que ser transparente. Te Paloma, creo, porque te sigo. A veces te cuentas cosas a medias, luego te enteras Sí. de cosas que dices, ¿esto por qué no me lo has dicho? Entonces Sí. hay que ir mucho más a libro abierto. A libro abierto, Tío, total. esto es lo que hay. Si no te gusta, dímelo y lo hablamos. Pero hay que Pero ser no todo el también... mundo tiene, y hay que trabajarlo mucho, esa capacidad de ser transparente o se siente cómodo duda. siendo tan transparente. Yo creo que, obviamente, para que funcione en general relaciones, y hablamos de relaciones, la Sí, comunicación y esa transparencia tiene que ser así, pero es verdad que en todo tipo de relaciones, tanto de emprendedores como de personales, me encuentro constantemente gente que por mucho que le des ese pie a la hipercomunicación, a la hipertransparencia y al tratar de poner todo encima de la mesa, pues no se No- siente no tan llega. cómodo, no puede Sí, dar el paso, miedos. cuesta Sí, un ahí poco hay que más. ver por qué Inseguridades. tirar de ahí. Y entonces hay un segundo trabajo sí. ahí también. Porque la realidad es que luego todo el mundo es mucho más feliz cuando puede, sin miedo, Es ser liberador, como uno es es liberador. liberador y fallar y saber que ser como eres tiene un precio
y que Totalmente. está bien y de repente la vida es de otro color, pero Claro. nos han ido poniendo como muchas cositas para ir metiéndonos en cajas y luego salir de ahí El colegio parece ha hecho mucho daño. imposible. Tú haces 100 preguntas en un test, haces 97 bien, 3 mal, ¿cuáles rodamos en En rojo? rojo y Claro, tal sí. cual. Oye, hablemos de Tribu 2026. ¿Qué está por Venga. venir? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo lo estáis viviendo? Buah, pues retos muchísimo. Por fin estamos viviendo una época dorada en cuanto a crecimiento, gráficas ascendentes y números un poco sustanciales, ¿no? Porque la realidad es que durante 6 años, pues como decía Juan, sobrevivimos y mantuvimos una empresa bien que llegaba ahí, pero no cogía esto una tendencia de verdad. Entonces ahora el B2C, pues como decimos, ha empezado la fiesta, ha empezado esto a ponerse muy divertido. Entonces el 2026 pinta con unos múltiplos interesantes, pero claro, ahora los retos son sostener muy bien este crecimiento, de verdad consolidar un producto que nos haga que estos números, porque ahora estamos un poco solos en el mercado, pero como entren competidores, esto ya no va a ir solo de quién está haciendo carpooling, sino de quién lo hace mejor. Entonces yo creo que hay que prepararse muy bien para eso y también yo creo que seguir manteniendo un equipo que nunca olvide que antes de que ahora el mercado nos sonría, ya estábamos ahí, ya lo veíamos, que esto va de propósito de verdad, que ahora por tener números no nos vengamos arriba y empecemos a tomar decisiones de no sé cuántito o a ver el... O sea, que toda esa parte yo creo de humanidad y de humildad que la dureza del mercado nos había hecho tener, creo que ahora hay que usarla muy bien para que este crecimiento lo usemos a favor y lo usemos para bien y no nos volvamos locos, ¿no? Ni ahora tomemos decisiones muy... Y luego, por último, creo que a medio y largo plazo el reto más grande va a ser toda esta cultura que hemos construido, escalarla de verdad. Yo creo que las dinámicas de 1 a 10 empleados son unas, de 10 a 30 otras, de 30 a 50, entonces... creo que nuestro reto ahora va a ser todo esto que hemos aprendido, cómo de verdad puede seguir siendo útil y funcionando en una empresa donde a lo mejor llega un día en el que pues es que hay gente que todavía no sabes, ha entrado ayer esta persona, pues no sé ni... Entonces vamos a perder algo de esa raíz un poco de la tribu que hablamos, que somos muy, muy tribu, de ahí el nombre. Entonces escalar ese concepto cultural a mí como líder es un poco ahora lo que más me preocupa. ¿Cuántos sois ahora? 33 o 35, algo así. Y yo creo que pasa un poco como cuando alguien se hace famoso, que de repente ya no sabe si tiene un amigo porque es famoso o porque es majo. O porque es su Y, amigo. claro, entonces yo creo que Tribu ahora va tan bien y va a ir tan bien que es difícil saber quién viene porque vamos muy bien o porque de verdad le importa que haya desconocidos que se conozcan en un cochecito, en un trayecto y que, Claro. y que le Eso- cambiemos la vida a 8 profesores. Tal cual. 8, no hace falta, si es que ojalá lo hagamos a 8 millones, pero 8 profesores que ahora van juntos en vez de separados me parece maravilloso. Y el éxito tapa muchas de esas cosas. Y es difícil distinguir cuando alguien viene por eso o viene porque de verdad quería hacer lo que quieres hacer, ¿no? Sin duda. Y los que a lo mejor no confiaban, ahora ya confían porque viento de cola, ostras, felicidades. Y es como, sí, pero hace X meses Total. te dije de apoyarme porque me hacía falta y me diste la espalda. Sí, totalmente. Y eso, oye, verlo y cogerlo con compasión, pero justo ni que lo súper, igual que lo súper malo no nos tumbó la moral, es decir, la gente desde fuera decía, pero estos chavales y nosotros, a pesar de que las gráficas no crecían mucho, oye, bien, ni lo malo era tan malo ni que ahora lo bueno sea una locura, ¿no? O sea, yo creo que hay que celebrarlo todo y al día siguiente volver de nuevo con el propósito claro, no perder el camino. ¿Hayas dado algún consejito? Bueno, me gustaría que diéramos un consejo cada uno para ir cerrando ya el podcast. Uno para esa etapa más inicial de todas, consejo emprendedor, y otro para esa etapa, ¿no? Donde... Iba a decir, coño, he llegado a ese product market fit o a ese punto en el que veo que empiezan a seguir las cosas y empieza a crecer la compañía. escalar. Molaría otro consejo para esa otra fase en la que os encontráis ahora. El inicial, busca un coach.
¿Vale? Uno de los Y Adris. después no lo un Juan, dejes. Busca un coach, eso es todo Con o lo sin que... nombre de coach. pero- Sí, eso es todo lo que puedo decir. Y en el Product Market Fit tengo poco track record todavía, pero bueno, es que esta parte de los consejos siempre me siento en plan, ¿yo qué voy a aconsejar? Bueno, ¿no? aprendizajes, consejos, hazlo más personal, porque Aprendizaje, creo que es verdad que consejos es muy sí. difícil, o sea, es muy difícil estandarizar un consejo para todo el mundo y creo que eso hacéis muy bien, no tratando de estandarizar Sí. ese consejo, lo decía antes Juan, pero bueno, pues un aprendizaje que has tenido, ¿no? Algo que de Sí. verdad, en tu caso particular, oye, pues cuidado con esto, cuidado con lo otro, o focalízate en esto y no focalízate en lo otro. No Sí, tengo, no. yo diría que lo que más me creo que ha cambiado y transformado la empresa también gracias al aprendizaje de Juan ha sido liderar desde la confianza real. No querer estar en todas las decisiones, Micromanagement ese, ¿no? interferir las decisiones, convencer de tu opinión. Es decir, si estás fichando a esa persona es porque confías en que esa persona con su criterio va a tomar la decisión. Y como decía Juan antes, y si la lía y palmamos, pues la lía y palmamos, haber conseguido a otra persona, ¿no? Saber delegar. Claro, desde que sueltas el control de la decisión, oye, lideras, estableces la cultura, estableces la visión, estableces la estrategia, no puedes establecer el qué se hace, el cómo se hace, cuándo se hace. El equipo tiene que poder, a cada uno a su escala, ser libre de eso, ¿no? Y yo como CEO he tenido que hablamos mucho ahora del invisible CEO. Una de las cosas que más estamos trabajando es yo me doy cuenta de que cuanto mejor hago mi trabajo, más invisible es. Cuanto mejor CEO soy, más tengo la sensación de que la gente dice, pero esta tía ¿qué hace? ¿Sabes? Porque las decisiones son del resto. Yo estoy con mi socia en una reunión ayudando y tocando algunas teclas para que ella decida y ella coja. Entonces tú ya no apareces. Y Claro. eso mi socia lo tiene que hacer a su vez con su equipo y el equipo lo tiene que hacer. Entonces esa confianza de verdad en los demás, el dejar, o sea, el liderar desde el equipo, entendido, porque esto igual se habla muy prototípicamente siempre, pero no sé si siempre se entiende de verdad lo que es. Hay que soltar mucho ego y mucho control para de verdad decir, pues ya está, y no aparezco, no estoy en esa reunión, nunca nadie sabrá que yo he estado ahí, pero he estado, pero esto lo ha decidido y lo pone en marcha otra persona. Y yo creo que eso en equipos con Product Market Fit, que van a tener que crecer muy rápido, es clave, también para que la gente en los equipos sea libre, se arriesgue, sean disruptivos, tomen decisiones sin tener que necesitar una aprobación. Confianza radical, diría. Y yo creo que como que la primera regla que intento meter en la cabeza de todas las personas con las que trabajas es esto va de aprender. Olvídate del éxito. Ese miedo a morir viene porque... Estás a ganar, no estás a aprender. ganar. Aprender. 9 de cada 10 empresas mueren, pero los founders no. Entonces se nos olvida, estamos ahí, nos creemos que nuestra empresa es nuestra vida. No es la vida. Es un círculo chiquitito que pasa por ahí y que puede durar más o menos, pero esto va de aprender. Diviértete mucho. Yo tengo 3 métricas para saber si se están divirtiendo de una 5 un 5, si están retados de una 5 un 5 y si están aprendiendo de una 5 un 5. Estos 3, ¿no? Entonces, este enfoque de Qué bueno. pasas a tener miedo a morir y pasas a hacer pasas a desconectarte porque has dejado de estar a aprender. Estás con el emocionado, fuego. estás a ganar, no estás a aprender. Qué Ponte bueno. a aprender y si tiene que cerrar la empresa, tiene que cerrar y así no coges el deal de un inversor que sabes que no es. Por no morir. Ya está, has aprendido, has llegado tarde a la ronda. Pues llegaste tarde. Asume y vuelve a seguir. La vida es mucho más larga de lo que pensamos y el éxito te llega cuando te llega. El actor más taquillero de la historia hizo su primera peli con 42 años. Pues, 4 de cada 5 llamadas al coach, ese es el mensaje. Voy a la reunión, no estoy nervioso y cuando me dice, pero es que estás a ganar, estás aquí, vete a aprender, entonces de repente te Vete a relajas disfrutar. y dices, ya está, lo estoy Es que es un intentando lo objetivo mejor que puedo. Mucho más asequible, o sea, y mucho Claro. más fácil No puedes de perder. conseguir. O sea, No es- puedes Tienes que perder. disfrutar. ¿no puedes perder? Porque incluso Mismo en si el sale tenis. mal, estás aprendiendo, es Háztelo que bien. no puedes perder. Entonces Yo vas siempre ahí lo he y definido dices, como ganas o aprendes y si no aprendes pierdes 2 veces. Y es que es Total. literal. Sí, sí. O sea, yo creo que estoy Hay que salir a súper jugar. in con ese... sí, sí. Es que desde ahí te conectas con todo es mucho más fácil. Y lo peor es que ganas más. Sí. Sí. O sea, porque cuando vas a divertirte, nadie juega un partido de fútbol a divertirse e intenta perder. Entonces, si juegas a divertirte, vas a intentar ganar. Si juegas a ganar, muchas veces vas a dejar de divertirte. Y que también dicen, se Entonces, aprende Es así. mucho de los fallos. De nuevo, es que, joder, me he visto justo ayer a Tony Nadal, que también tiene sus cosas, pero decía, pero no solo de los fracasos, se aprende mucho de
de las cosas que van bien también. Él dice, yo me estoy viendo un partido, el partido lo puedes ganar o perder por 2-3 puntos, pero los aprendizajes del partido eran los mismos. Entonces, jolín, de las cosas que van bien aprendes, de las que van mal aprendes, pero siempre el aprendizaje es lo que está siempre, siempre, siempre. Y es lo más divertido, porque es lo que te va picando, bueno, pues mañana meto esto, pues es lo divertido. Sí, si Y hay pierdes que- eso, pierdes la motivación. Sí. Y de la fase de escalado yo creo que es que la ola no te coma. Mm. O sea, eso, te has pasado un mogollón de tiempo allí remando a ver si pillas la ola adecuada, porque esto va de pillar la ola, que es lo que somos menos importantes de lo que pensamos, el mercado es más importante que nosotros. Cuando la cojas, disfrútala en el sentido de no te metas ahí, no quieras sacarle todo y los millones o los millones. Oye, disfrutar lo que dure, lo que llegue, hasta donde llegue. Y tienes que ir preparado, no tienes que ir cansado, porque si estás cansado remando olas que no toca, cuando pillas la buena, te No subes estás. mal. Total. Y para no estar cansado hay que, recogiendo lo del O estás inicio... a ver si pillas todo el rato, que estás ahí a ver si dónde pillas la ola. Vas loco, vas loco. No, Sí, Y ya alguna muy vez habéis fiel. surfeado y eso se... Sí, se- eso se- es un Total. símil con el surf, perfecto. Y ser muy fiel a uno mismo para no cansarte. Que muchas veces cuando hablan del estrés o la sobrecarga te carga cuando estás haciendo, si te está cargando mucho o no estás en el sitio o no deberías estar haciendo eso. O yo trabajo un mogollón de horas y no me siento estresada y no siento que sea una carga porque lo estoy disfrutando. El otro día en una encuesta que nos hacían de un máster y Juan tenía que responder la pregunta de ¿crees que Paloma está obsesionada con el trabajo? Claro, esta encuesta la respondió mucha gente, palmé muchísimo esa parte, ¿no? Y Juan dijo 0. Dije, qué curioso, ¿por qué? Dice, porque te lo estás pasando pipa, porque Yo te aquí divierte. Claro. Yo aquí tengo un punto de aprendizaje también de nuestra fase de emprendimiento y es que yo estaba en ese punto en el que iba full, lo estaba disfrutando a gas también ese proceso, pero mi cuerpo me empezaba a dar señales de que esto no era sostenible a largo plazo, se me cayó el 100% del pelo y de la barba, del estrés, alopecia areata. Me acabé tatuando aquí en la rodilla un calvo feliz porque a pesar de que mi cuerpo me estaba dando esos síntomas, yo estaba en ese punto en el Me que la estoy gozando todo y era tal. la startup, Ya. todo era Subo, Adri estaba conmigo en ese proceso, todo era... Era ansiedad todo. Ya. ¿Qué va pero a no pasar? era sostenible. Ya. Entonces, No era sostenible. sí que creo que Ya. cada uno tiene que encontrar. También es verdad que por detrás me podían estar friccionando muchas cosas, como la que estábamos diciendo antes, de que intentaba ser un papel que no era Claro. o Bueno, y cumplir no teníamos rol, un una coach que nos función dijera, no era, tío, ¿no? estáis ansiosos. Ya. Claro, es que es una cuestión de las. O sea, es Ya, una- qué yo interesante. perdí la audición no porque triplicara a los clientes y entrar a inversión, era porque me coloqué en un sitio que no era. Claro. Tal cual. No trabajaba más horas, trabajaba igual, las Adri mismas estaba, o menos. Adri estaba currando el mismo número de horas que yo. Claro. O sea, estábamos Pero los es una dos cuestión juntos de mano a dónde mano, pero a mí me estás. afectó de una manera totalmente Claro. diferente. Sí, Sí, es probablemente como- era desde dónde... Porque yo también podría decir, me lo estaba pasando muy bien en esa primera versión de CEO, ¿no? Pero eso a largo plazo habría acabado conmigo. A mí ahora ir a 3 o 4 eventos o venir a 2 podcasts más o tener 4 reuniones más con el No te equipo pesa. que lo disfruto, no me pesa. Pero si hubiera escalado esas dinámicas de, aparte de todo esto, tienes que hacer A, B, C, D, todas estas partes ejecutivas, porque si no, el CEO no, como lo estás disfrutando, estás emprendiendo con gente que quieres, las haces por amor y sin tú darte cuenta te están machacando, ¿no? Y el cuerpo habla. Al Entonces el final, cuerpo si no te lo habla estás de pasando ese, bien, ese no es el camino. cuerpo reacciona. Yo podría estar Sí. hoy 12 horas ya hablando con vosotros. Pero por eso digo que por muy bien que te sientas, hay veces que tienes que escuchar hacer el al ejercicio. cuerpo para ver que Pero no hay ningún chaval es verdad. de esos que juega en la calle 12 horas al fútbol que se le caiga el pelo de jugar al fútbol. Sí, igual FIFA. Ninguno. Claro, porque se lo pasan bien. Ninguno. Entonces, si estás en tu sitio, puedes echarle todo el tiempo que quieras, Ya. que esto está hecho para que funcione. Ya. El problema es si mezclas eso con cosas que no son. Que emprendiendo suele pasar eso. Sobre Claro. todo al principio, que tienes que hacer Hacer un de millón todo. de cosas y tienes Claro. esa sensación de. Me acuerdo contando esto de cada uno se dedica. Un CEO que me decía: no tienes ni puta idea de emprender. No sabía que yo había emprendido, entonces no tenía ni puta idea. O sea, tengo que hacer 7 cosas que no me apetecen, pero no tengo. No Bueno, tengo es que otra igual no has levantado el dinero que te tocaba levantar. para poner a una persona. Has que levantado las haga menos o- y has decidido jugarte tu salud en vez de decir, pues si no levantaba el millón que necesitaba, pues no lo hago. Sí, sí. Este es el si problema, necesito 50.000 entonces- euros más para poner una persona Hay que que escuchar al gestione esto, cuerpo. lo pongo en Eso lugar de es. quemarme yo. Hay que saber escuchar porque Sí, el en vez de cuerpo habla. convencerte a ti Sí, sí, mismo. de que y tienes que de- hacerlo tú, ponerte esa carga, ya entiendo. Pero estoy de Uno acuerdo que sabe hay lo que que tú escuchar decías esas antes. señales porque son las que te dicen, vale, por ahí no. Hay, Uno hay algo que eh, estás haciendo que tienes que Uno revisar. sabe cuando Sí. algo le está sentando mal, cuando es un hábito malo, un hábito bueno. Entonces es darse cuenta y decir, vale, por aquí no tengo que seguir. Bueno, Sí. Equipazo. maravilla. Me ha encantado. Acabamos ¿no? el podcast. Placer Está muy bien, ¿no? total. O sea, Ha sido brutal.
Buena Y tertulia. qué gusto venir. Y ahora con todo esto que cuentas también veros a vosotros. A mí me encanta veros ahora, pues Bien, eso, hombre. mentorizando, dándolos tal, abriendo el podcast. Primer podcast a 4 bandas. Qué Hasta- guay, Es me la mola primera vez que mucho, lo hacemos. ¿eh? Ha estado guapo, ha estado guapo. Bueno, hacer cosas diferentes, ¿no? Gracias a los dos. Tal. No descartemos hacer un segundo. Sí. Me ha gustado y profundizamos un total. poquito más. Yo, jo, es un sitio especial, son mis Adris, quiero que venga el coach porque siempre hablo de él, de verdad Qué que guay. el mundo le escuche en primera persona y Qué guay. que fundamentemos todo esto que hemos aprendido, que es en equipo. O sea que Total. Muchas gracias a los dos. verdad. gracias Nosotros. infinitas. Gracias. La mejor de las suertes para el año que viene también. Igualmente. Y Bueno, al vosotros. resto, pues una vez más, gracias por seguir aquí hasta el final. Like Subscribe. y subscribe. Subscribe, que- please, que- subscribe, full. que ayuda mucho. Gracias a todos. Un Gracias, abrazo. chicos. Qué guay.